disfrutando, síganlo disfrutando. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón, y me puede matar, ciclón, ciclón, y me puede matar, ciclón, ciclón, eres como un huracán, ciclón, ciclón, violenta como nada, ciclón, ciclón, como tromba marina, ciclón, ciclón, y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón, como tromba marina, ciclón, 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 ciclón. Que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. Pero tiene que cantar. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Que mienta la pierna, la vuelvo a sacar. Que saque la pierna, la vuelvo a meter. Que mienta la pierna, la vuelvo a sacar. Que saque la pierna, la vuelvo a meter. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Cumbia, 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 cumbia. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra, se apunta la blanca, se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra, se apunta la blanca. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Desde la primera hasta la última pareja. Ya, El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar. Pero tiene que cantar. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Que mienta la pierna, la vuelvo a sacar. Que saque la pierna, la vuelvo a meter. Que mienta la pierna, la vuelvo a sacar. Que saque la pierna, la vuelvo a meter. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete. Cumbia, 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 cumbia. Mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete.
complaciendo con temas especiales en esta hora de la tarde. Súper especial ahí para las chicas. Complaciendo para la primera hasta la última pareja. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Complacemos con esto especial que nos han solicitado con mucho cariño. Síguelo bailando, síguelo gozando con música insuperable. Sabrosura. Loquito por ti, Loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, ay, loco, loco, loquito por ti. por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Ay, yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, Loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, ay, loco, loco, loquito por ti. por ti. Pero no me toques mis sentimientos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100%. Y eres la razón de mi existir. Pero no me toques mis sentimientos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100%. Y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, Ay, loco, loco, loquito por ti. por ti. Ay, na, 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 na. Y las chicas con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Insuperables. Insuperables. Loquito por ti, Loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, ay, loco, loco, loquito por ti. por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Ay, yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí candor, eres para mí una diosa. Rico, rico el ambiente. Saludos ahí al jefe de casa de la familia Cabrera. No, que dónde están, arriba la mano. Bueno, les agradecemos mucho a la familia Cabrera y nos vamos a trasladar a la siguiente presentación. Ahorita les damos el nombre a donde nos trasladamos en este momento para que nos sigan acompañando. Ahorita les vamos a comentar a dónde nos vamos y de esta manera podemos esperarlos allá en Colonia El Maestro. Ahí los esperamos, es con la familia Sosa Río y Ortiz Rivera. Ok, Vámonos para muchísimas allá. gracias. También quiero saludar a Eric Chinchilla y a Sergio Reyes, que por acá nos acompañan con mucho cariño. Buenísima onda desde San Miguel Usuantán. Continuamos con más de este maravilloso convite en vivo, Zumzac Internacional. Sí, sí. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias a la familia Cabrera Rivera, con saludos especiales ahí para la familia Rivera allá en Canillá, especialmente para la querida esposa de profe Belisario, para Hipólita Rivera, nuestro saludo muy especial, por supuesto para la última pareja también, ahí para
las chicas de la última pareja con mucho cariño de parte de la familia Cabrera Rivera. Muchas gracias. Y en este momento, bueno, ya escuchamos la información que nos vamos a dirigir allá con la familia Sosa Ríos, familia Ortiz Rivera, en Colonia El Maestro. Ahora sí, nos vamos para allá, amigos, nos vamos para allá. Gracias por la compañía que ustedes nos brindan, muchas gracias. Ahí saludos para todos los amigos que hoy nos están acompañando. Ahí para Elvis Colaj, ahí muy contento el muchacho, para su querida madrecita también, que nos están disfrutando de esta tarde muy especial. Así que nos fuimos entonces. Ahí para todos nuestros amigos que están acompañando en esta oportunidad, muchas gracias ahí a todos ellos. Nos vamos entonces con la familia Sosa Ríos. Mientras nos trasladamos, vamos a saludarles a cada uno de ustedes, queridos amigos. Vamos a saludar a aquellas personas que están acompañándonos a través de los medios de comunicación, a través de Zoomsac Internacional. Gracias a nuestro amigo Allen Ramón, a toda su familia también. Saludos especiales, gracias por estar con nosotros. Seguimos disfrutando de la música insuperable del maestro Miguel Ángel Zul en las calles y avenidas de acá de San Andrés Acabaja. Nos vamos a dirigir entonces allá en el siguiente punto, en donde nos vamos a dirigir para la siguiente presentación. Siempre reiterando el saludo muy especial para la última pareja y para la familia de profe Belisario Cabrera, para toda la familia, saludos para Donny y ahí para todos quienes recibieron a las chicas en esta oportunidad. Muchas gracias. Saludos especiales ahí para la gente bonita de el municipio de Nevaj, acompañándonos, reportándose hace un momento. Muchas gracias. Tenemos más saluditos por acá. Muchas gracias. Saluditos ahí para Esmeraldita Castro, la gente de Quetzaltenango, la gente de Shela. Saluditos especiales ahí para todos ustedes. También queremos enviar un saludo muy especial a Edwin Chiquín Velázquez. Saludos también para la Astora Abigail. Saludos para Gregoria Chumil también. Para Giovanni Salanic. Con saluditos para Esmeralda Castro también. Gracias por acompañarnos a través de nuestra transmisión, a través de Zoomsac. Muchas gracias. También se unen con nosotros los chicos del convite de Aldea Chequistel. Saluditos especiales, bienvenidos. Gracias por dejarnos su comentario. Para Johnny Ajanel dice saludos acá viendo desde Barrio La Cruz, desde Chinique de las Flores. Buena transmisión. Muchas gracias, queridos amigos. Saludos para ustedes, amigos de Chinique. Gracias por estar acompañando a Zoomsac en el recorrido del convite de Damas San Andrés Apóstol en su primera edición desde acá, desde el municipio de San Andrés Acabaja, El Quiché. Tenemos más saluditos ahí a todo el personal de Zoomsac, dice de parte de todo el personal de Lolis Pizza en Joyabaj. Y ahí felicitando al convite femenino de San Andrés Apóstol, muchas gracias. Cuando estemos en Joyabaj, el 5, 6 y 7 de diciembre.
Queremos pizza y lo vamos a pagar, dice, para el próximo 5, 6 y 7 de diciembre allá en Shoy. Para los amigos de Lolis Pizza, vamos a querer pizza. Vamos a querer pizza, dice, pero eso sí, Byron lo va a pagar, dice. Sí lo va a pagar. Es que vale la pena, la verdad, valga la publicidad correspondiente. Un abrazo a mis grandes amigos de Lolis Pizza y esperamos una pizza, por favor. Yo se las pago, o ustedes me la regalan, como sea. Pero por favor que no haga falta en Joyabajo una pizza, por favor. Ya lo escucharon, amigos de Lolis Pizza. Vamos a esperar esa fecha ansiosamente para probar la pizza, ¿sí? Y dar el visto bueno. Ahí entonces que se la sigan pasando súper bien en compañía de la música insuperable del maestro Miguel Ángel Chul. Gracias, amigos de Shoy, por hablando de amigos de Shoy. Saludos especiales a los amigos de Zacualpa también. A los amigos de Chinique de las Flores, los amigos de Santa Cruz del Quiché también. Amigos de Chiché, de Santo Tomás Chiché, que se aproxima la feria también. Y los amigos de Chichicastenango, por supuesto. Tenemos algunos saluditos más, tenemos algunos comentarios más. Pues de eso se trata estos espacios, queridos amigos, para poderles saludar a ustedes y poder saber en dónde están ustedes acompañándonos. Dice Jason Iván Gutiérrez García, acá los esperamos, dice. La casa invita, dice, a todo el personal de Zumsac. ¿Qué responde eso, Byron? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Jason Iván Gutiérrez García. Ah, bueno, si es así, buenísimo, ¿no? Muchas gracias, un abrazo a toda la gente que está ahí compartiendo con nosotros, la verdad. Siempre que estamos en cualquier punto de Guatemala y máximo en el departamento del Quiché, disfrutamos y compartimos con toda nuestra gente. Así que un fuerte abrazo, que se la sigan pasando súper bien. Y tienen una nueva voz en Zumsac, les cuento, Petronila Moreno. Siempre les voy a repetir eso durante este día para que ustedes se vayan acostumbrando. Ay, no, espero que les caigamos bien a la audiencia y a la gente también. Bueno, nos hemos llegado allá en Shoy y en otros municipios también. Para serles sincera, pues casi en todos los municipios de Santa Cruz del Quiché, del departamento del Quiché, hemos estado, pero esta vez va a ser diferente porque vamos a estar con Zumsac. Entonces esperamos ahí, no sé, el cariño de ustedes, la aceptación también, porque es muy importante, yo siempre lo he dicho, el cariño y la aceptación de nuestro público, de la gente que hacen las contrataciones, que son ellos los encargados de invitar a los medios de comunicación, es muy importante. Entonces esperamos esa aceptación de parte de ustedes. Dice Antonio Josué Zumsac, saludos acá a cada uno de ustedes, acá viendo desde San Antonio y Lotenango, e integrantes del convite Los Diferentes. Muchas gracias ahí a nuestros amigos de San Antonio y Lotenango, que se unen también a esa transmisión. Muchas gracias, amigos de San Antonio y Lotenango. También les enviamos un saludo muy especial desde San Andrés Azcabaja. Quiero comentarles que yo soy originaria de acá de San Andrés Azcabaja y por lo tanto pues siempre será un placer y un gusto, un honor muy grande saludarles a través de Zumsac. Saludos a nuestro amigo Bruno Abraham Ruiz Reyes hasta allá en Boston, Massachusetts. Nuestros amigos que se encuentran allá en Estados Unidos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros de esta maravillosa tarde. Bueno, ya más adelante se espera ya como que el clima ya un poquito más templado, más refrescante. Eso es bueno para las chicas, favorece a las chicas, porque las chicas están continuando con su presentación, que en este momento nos estamos dirigiendo a un punto más en donde las chicas estarán presentándose y deleitando a todo el público que nos está acompañando y también a nuestros amigos que están con nosotros a través de Zumsac. Gracias a nuestro amigo Alex Ramón por el gentil patrocinio, muchas gracias. Hasta los Estados Unidos también queremos seguir saludando
a nuestros amigos que radican en el estado de Providence, a los amigos que radican en el estado de New Bedford, Massachusetts, nuestros amigos desde Maryland, nuestros amigos desde... ¿Desde dónde? Ustedes comenten en dónde están ahí, escuchándonos y visualizándonos para poderles saludar y para poder hacerles compañía en esta maravillosa hora de la tarde. Una tarde súper especial, una tarde en donde nosotros estamos dándole cobertura a la presentación del convite, el nuevo convite, que en esta ocasión están presentando su primera edición en este año 2025. El convite de damas de San Andrés Apóstol, hoy haciendo de las suyas, presentándose también no solamente a la población de San Andrés Acabajá, sino que también para todo el mundo, porque cabe mencionar de que el día de hoy tenemos espectadores en todo el mundo. Así que muchas gracias ahí a nuestros amigos que hoy por hoy también están formando parte y están ahí también visualizándonos. Muchas gracias en los diferentes estados de la Unión Americana. Muchas gracias desde las tierras del tío Sam. Hay saluditos especiales para todos ustedes, queridos hermanos, que han emigrado, que se encuentran allá en los Estados Unidos de América. Gracias por esa compañía que ustedes nos brindan. Queremos saludar también a la gente linda del bello municipio de Santa María Cunén, nuestros amigos de Uspantán, nuestros amigos de Chicamán también, que próximamente Zumsac estará allá compartiendo también con los amigos de Chicamán. Les enviamos un saludo muy especial y ahí a toda la audiencia también y a todos nuestros amigos que disfrutan bastante de las transmisiones que Zumsac les lleva a cada uno de ustedes. Dice Bruno Abraham, desde Florida, para la gente linda de Tierra Caliente, la gente bonita del municipio de Zacapulas también se reportan con nosotros, y la gente de Tierra Caliente, la gente de Parrastut, la gente de Salinas Magdalenas, a todos sus amigos allá del bello municipio de Zacapulas. Muchas gracias, saludos especiales para ustedes. Gracias ahí para Giovanni Salanic también, de parte de Esmeraldita Castro. Muchas gracias por compartir y seguir disfrutando de la música de los maestros de Miguel Ángel Zul, que hoy están compartiendo la música con toda la gente bonita de acá de San Andrés Acabajá. Y cómo lo disfrutan, cómo lo bailan, la verdad, es admirable también. Y el apoyo también de toda la gente que forma parte de esta bonita organización, como lo es el convite de damas San Andrés Apóstol. Vamos a ir mencionando los siguientes puntos que corresponden las presentaciones. En este momento, las chicas van a estar danzando con la familia Rosa Sosa Ríos, Ortiz Rivera. Para luego nos dirigimos allá en casa de habitación de su amigo Allen Ramón, para luego con nuestro amigo Leandro Reyes, posteriormente con la familia Medrano Jack, y la penúltima presentación sería en la casa de habitación de nuestro amigo el alcalde municipal, don Pedro Ortiz González, en barrio Los Cipresales. También queremos mencionarles que el gran descubrimiento también será allá en el barrio Los Cipresales. Estaremos compartiendo allá el gran descubrimiento. Así que desde ya entonces todos invitados para poder acompañar a las chicas en el gran descubrimiento en el campo municipal. Dice por acá, tenemos algunos saluditos más y dice de la siguiente manera: saludos especiales desde Jalapa, con saludos especiales para la familia Vino. Gracias, Manuelito Vino. Seguramente su familia ya escucharon también ese saludo muy especial para la familia Vino. Gracias.
Dice por acá, mi bella Petronila, lo esperamos el 17 y 18 con las chicas de la Asociación Femenil de Chichicastenango. Ay, bueno, también es bueno hacer sus preguntas, muchas gracias. Durante el mes de diciembre vamos a estar acompañando a ZoomSac en sus diferentes transmisiones y por lo tanto pues nos van a estar viendo, escuchando con ZoomSac. Ahí está la información, mi estimado Juan Cotoc Sánchez. Fíjense que para el 17 y 18 pues no vamos a participar con las chicas del convite allá en Chichi. Por una y otra razón, pues no vamos a participar. Pero ahí les deseamos muchos éxitos y un saludo muy especial a la Asociación Femenil de Chichicastenango. Si Dios nos permite la salud y la vida, vamos a apoyar ahí con ellas porque nos gusta el baile, porque amamos el arte del baile también en sus diferentes presentaciones. Pero la última presentación que ellas hicieron fue el día 26 de noviembre. Porque ellas se están preparando para el ensayo general en la fecha 17 y por supuesto la gran presentación para la fecha 18. Entonces, mucho éxito para las chicas y a toda la Asociación Femenil de Santo Tomás Chichicastenango. Saluditos especiales ahí entonces para la gente bonita de Chichicastenango. Y nosotros en este momento vamos a continuar con este gran recorrido. Vamos a seguir saludándoles a toda la gente bonita que también estamos compartiendo la tarde de hoy. Hemos casi llegado, casi. Tenemos algunas dificultades por aquí para que podamos instalarnos, ubicarnos a este espacio. Bueno, sí, creo que sí, llegamos. Llegamos con la familia que va a tener a bien recibir a las chicas. Hemos llegado y nosotros nos vamos a instalar acá. Ahí agradeciendo a ustedes por acompañarnos, agradeciendo a ustedes por estar ahí también, acompañando este gran recorrido de las chicas conviteras, por supuesto. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí también y formar parte de esta gran presentación. Siempre las sinceras felicitaciones a la Junta Directiva de esta bonita organización del convite, el nuevo convite de Damas San Andrés Apóstol, en su primera edición.
Muy bien, continuamos entonces a través de las cámaras de ZoomSac, gracias al gentil patrocinio de nuestro amigo Allen Ramón. Gracias a nuestro amigo Allen Ramón por ese patrocinio, por invitar a ZoomSac para que el día de hoy, durante todo el recorrido, vamos a estar acompañando, vamos a estar dándole cobertura a la presentación de las chicas. Y cada uno de los movimientos que realizan las chicas desde la primera pareja, la segunda pareja hasta la última pareja, pues es especialmente para nuestro público. Lo cual se aplaude también ese trabajo, esa dedicación, ese esfuerzo que realizan las chicas. Y por supuesto la música insuperable del maestro Miguel Ángel Zul, acá presente en esta fecha muy especial, 30 de noviembre en San Andrés, Acabaja. Muy bien. Reunidos acá con esta gran alegría de lo que es el convite en su primera edición. Convite de Damas San Andrés Apóstol en este 30 de noviembre. Estamos ubicados acá en casa de domicilio de la familia Sosa Ríos, Ortiz Rivera, aquí en Colonia El Maestro. Saludando a los amigos de Canal 28, Mega TV. Un gusto saludarles. Ahí están las dos cámaras. Y el celular a todo dar ahí, los muchachos, gusto saludarles. Estamos en compañía también de los amigos de Trishita TV y a todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Mi amigo Byron Molina, ¿cómo está el ambiente? Buenísimo, la verdad. Aquí están los amigos de Canal 28 Mega TV, también transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, muchachos, también por sumarse y estar acá disfrutando de este espectáculo muy especial. Y ya a la cera nada más y que puedan ingresar todas las parejas de este tremendo convite, ansiosos de seguir compartiendo con ustedes y que también ustedes puedan estar disfrutando de la música insuperable de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Gracias a todos los que ya nos acompañan y están por acá disfrutando, a todos nuestros amigos, a nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Hoy también nos saludamos y compartimos con muchísima alegría. Que se la sigan pasando de lo mejor, mi estimado Luna. Muchas gracias, así es. Bueno, no sé si se escucha el saludo por allá, pero ahí saludé a mi amigo Kevin Noriega. Si está por ahí mi amigo Kevin Noriega, un saludo especial, muchas gracias. Ahí llegaron las boquitas, llegó el refresco, muchas gracias. Muy amable. Un par de libritas de más, no cae mal, don Byron. Un gusto saludarles a todos ustedes. Allá los amigos de Chichicastenango. Un gusto saludarles a los amigos de San Miguel Uspantán, amigos de Canillá, amigos de Zacualpa, paisanos, Santa Cruz del Quichén y amigos de Chujuyú. Ahí el saludo cordial. Bueno, ahí aparecieron los amigos de Chichi. Ahí hasta adelante mi amigo Kevin Noriega, un gusto saludarles, bienvenidos a San Andrés Acabajá, gustazo, y a todos los acompañantes ahí, amigos de Chichicastenango, de Santa Cruz del Quichén y de todos los lugares que hoy nos visitan. Bienvenidos y bienvenidas a esta bonita presentación en la primera edición del convite de Damas San Andrés Apóstol acá en San Andrés Acabajá. Bienvenidos y bienvenidas a todos los medios de comunicación. Les deseamos una feliz tarde a todos ustedes, acompañándonos, pasándola bonito, disfrutando de este bonito espectáculo familiar, espectáculo sano para toda la familia, a disfrutar y a gozar con todos y por supuesto con todo el entusiasmo del mundo en esta actividad que hoy pues se nos está alegrando día de la mañana, tarde y noche acá en San Andrés. Aquí vamos a presentarnos ya con la familia Sosa Ríos, familia Ortiz Rivera, acá en Colonia El Maestro. Muy contentos de poder saludar a través de ZoomSac Internacional, a través de Trishita TV, amigos de Mega TV, Canal 28 y todos los medios de comunicación. Pues les damos la bienvenida y agradecemos profundamente que estén con nosotros llevando
las imágenes y todo lo que está ocurriendo en este lugar tan bonito como es de San Andrés Acabajá. Ya esperando el silbato para que podamos irnos a la presentación respectiva. Y aquí pues nos vamos ya directo en esta calle, directos hacia el centro, luego de esta presentación, allá con don Ali Ramón, también con don Leandro Reyes, y así hasta finalizar la presentación del día de hoy. Le cuento que esta presentación es la primera de este convite, la primera edición en este 2025, el cual pues hoy usted está siendo partícipe de esta presentación, alegre presentación, con el maestro Miguel Ángel Zul, Byron Molina. Muchísimas gracias, mi estimado Luna. Estamos ya ansiosos de también compartir con toda nuestra gente que hoy se suman a poder también ser partícipe también de esta primera edición del convite de damas 30 de noviembre, convite de damas San Andrés Apóstol, que hoy estamos por acá compartiendo y disfrutando también de momentos agradables y por ahí compartir con grandes amistades. Por ahí estamos compartiendo y disfrutando. Amigos de Tricita TV también ya están por acá compartiendo con nosotros. Amigo Toño ya presente por acá con nosotros. Amigos de Canal 28 Mega TV acompañándonos y disfrutando, y por supuesto a través de Zumzag Internacional, que hoy estamos por acá disfrutando. Me indican por allá en la parte de adentro si ya estamos preparados, si ya estamos listos para poder compartir una presentación más y poder disfrutar también de la música más insuperable de toda Guatemala, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Así es, mi estimado. Bueno, estamos esperando. Creo que ya tenemos el listado de las melodías. No sé si ya las pasaron por acá. Si no, pues pedimos ahí al estimado Steven Reyes que nos mande toda la información de las melodías que a continuación se estarán tocando acá con la marimba de Miguel Ángel Zul. Entonces ya vemos que están las chicas en la pista cuando nos den el silbatazo inicial, y de igual manera saber las melodías que se van a interpretar acá en esta casa de habitación. Vamos a agradecerles. Si ya tenemos todo, pues escuchamos el silbato y de igual manera iniciamos con esta presentación acá en esta callecita, pero que se va a llenar de mucha alegría con la participación del convite en su primera edición, el convite de damas San Andrés Apóstol, en esta primera edición 2025, haciendo historia. Estamos haciendo historia, por supuesto, en esta presentación. Silbato por ahí, a ver si hay silbato, hay información, o de igual manera, si ya tienen por ahí la melodía, maestros, no sé si ya tienen por ahí el listado. ¿Ya tendrán el listado o no, verdad? Todavía no, ¿ok? A ver qué nos dicen, si... A ver si está nuestro amigo Steven por ahí. Él es el encargado de compartirnos el listado correspondiente. Mi estimado Steven, ¿dónde andas? Te necesitamos por acá para poder disfrutar. ¿Cómo es que se llama la canción esa, hombre? Bebe, para que me comprenda. Eso, esa canción la estamos pidiendo. Ya viene, muy bien. Muy buena, mi muy amigo buena Chris, esa. también por acá, con mucho cariño. Grandes amigos ya por muchos años, mi amigo Chris de Miguel Ángel Zul, por acá compartiendo la música insuperable y por supuesto ahí corriendo un poquito de cada cosa, por ahí disfrutando. Muy bien, por ahí compartiendo de este momento Don tan Byron especial. Molina, vamos ¿Qué tenemos ya. por ahí? La familia Sosa Ríos y la familia Ortiz Rivera dan la bienvenida al convite de damas del 30 de noviembre. Saludos a todas las parejas, en especial a la novena pareja, que nos complazcan con las siguientes melodías. Damas y caballeros, vamos a irnos con esta presentación con todo, por supuesto, al estilo de los insuperables de Miguel Ángel Zul. Vamos a dejarlo ya con las melodías a continuación, ya preparándose los muchachos de la marimba para esta presentación especial. Vamos a dejarlos ya con el musicón
de Miguel Ángel Zul y... Su marimba orquesta, Insuperables. Y contigo. Venga el aplauso. ¿Qué pasó con el aplauso, por favor? Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Estamos preparados entonces para poder iniciar. Maestros, vamos con la música especial, por favor. Listo. Estamos ya preparados. Y por supuesto para todos mis grandes amigos a través de Sulsac Internacional que hoy estamos compartiendo. Eso es gracias a mi estimado Allen Ramón. Hoy estamos transmitiendo en vivo y su servidor Byron Molina hoy también presente. Gracias a Allen Ramón hoy compartiendo. A mi amigo Luna hoy por acá disfrutando. Querido Zacualpa. Si no hay aplausos, no iniciamos. ¿Qué dice Byron? Me parece la idea. Listo, vámonos. Ahora sí vamos con la música. Insuperables.
gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, agradecemos a la familia Sosa Ríos y a la familia Ortiz Rivera. Dada la bienvenida al recibimiento a las damas del convite de acá de San Andrés, Acabajá. Vamos a continuar. Don Byron Molina, ¿qué se hizo, don Byron Molina? Estamos por acá contentos para seguir disfrutando con los insuperables Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta. Continuamos, seguimos mis amigos maestros. Vamos a complacer entonces con temas especiales, ahí siempre complaciendo a las chicas. Hoy en su primera edición con mucho cariño, para la primera hasta la última pareja. Vamos a complacer entonces de los temas solicitados al estilo de los insuperables. Lo nuevo. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después mirar. Tú fuiste buena al pensar que no te amaba más. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después mirar. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira, gira, y cuando quieras seguro, quizá nos encontramos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, entonces al pensar que comienzo para mí. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá. Y es el tiempo que después dirá. Y es el tiempo que después dirá. Insuperables. Ya tú sabes. Bueno, Molina. Jaladito, jaladito. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba más. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando quieras seguro, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, el fin es el final, el comienzo para mí. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá. Y es el tiempo que después dirá. Y es el tiempo que después dirá. Ya la hizo. Y el merengue. Hoy lo viene. Esto me llama Jesús. Los insuperables. No. Amigos de Susan y amigos también allá en casita. Qué buena onda, saludos. Venga, a tu cabeza. Rapapá. Bueno, pues ahí continuamos el ritmo de merengue. Sígalo bailando, sígalo gozando, sígalo disfrutando. Desde
Otra vez, acabando. Zumzak, Byron Molina. La Miguela que la va a bailar. Bebe, para que me comprenda. Mucho swing. Bebe, para que me comprenda. Dale la pista. Bebe, para que me comprenda. Pa' que lo baile. Bebe, para que me comprenda. Siendo un poco denso, bébete este traguito, verá cómo te calma, todo salga bonito, repítalo de nuevo, que son mi mollones, ya ves que sos sabroso, te calmará el estrés. Bebe, para que me comprenda. Comprende, Bebe, para que me comprenda. la pista va a bailar, Bebe, para que me comprenda. gozando, Bebe, para que me comprenda. pero qué sabroso soy. La Miguela que la va a bailar. Bebe, para que me comprenda. Comprende, Bebe, para que me comprenda. Bebe, para que me comprenda. Patricita, Bebe, para que me comprenda. entonces están moviendo, sabroso, sabrosito, ya ves que estás sonriendo, entonces estás sirviendo, bébete esa gomita que te relajará, así comprenderás que todo te gustará. Bebe, para que me comprenda. Gozando, Bebe, para que me en comprenda. la pista, Bebe, para que me comprenda. sabroso, Bebe, para que me comprenda. mucho swing. Complaciendo a mi amigo Luna. ¡Vamos, Luna! Complaciendo. ¡Venga! Acabando. Venga. Bebe, para que me comprenda. Comprende, Bebe, para que me comprenda. en la pista, Bebe, para que me comprenda. todas las chicas. Bebe, para que me comprenda. Te siento un poco denso, bébete ese traguito, verá cómo te calma, todo saldrá bonito, repítelo de nuevo, que son mi mollones, ya ves que sos sabroso, te calmará el estrés. Bebe, para que me comprenda. Comprende, Bebe, para que me comprenda. lo dice Guti, Bebe, para que me comprenda. lo dice Tom, Bebe, para que me comprenda. con mucho swing. Mike la Guira, Fernando la tambora, César la conga, Julio Guabajo. ¿Qué pasó con el aplauso? Rico, rico, rico. Byron, mi amigo Byron Molina, ¿dónde está Byron? La estamos pasando súper bien con los maestros de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Espectáculo de primera y qué swing, señores. Y por supuesto las chicas, las damas del 30 de noviembre en su primera edición, tirando la casa por la ventana, sí señor. Mi estimado Luna, ¿cómo se la está pasando por acá? Muy bien, muy bien. Vamos a agradecer nuevamente a la familia de Sosa Ríos y a la familia Ortiz Rivera por esa bienvenida, ese acogimiento tan grande y esta alegría que nos está dando el convite en su primera presentación. Yo quisiera que brindaran un fuerte aplauso, por favor, a las conviteras. Venga, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Gracias a todos los medios de comunicación, Trishita TV, a Mega TV y a Zumzak Internacional. Seguimos con la música y contigo. Por la mañana, como eso de las 10, con el pantalón un día te vi pasar, iba meneando, no podía
complaciendo a todas las damas de este maravilloso convite en su primera edición con Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Felicidades, convite de lujo que estamos disfrutando en esta tarde especial desde San Andrés, Sacamajá. Ahí nomás. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Antes de despedirnos de por acá, quiero mandar un saludo especial hasta el cielo, a una amiga, doña Paulina, de la familia SIC de Uspantán. Hasta el cielo va el saludo. Nos vamos a trasladar, mi amigo Byron Molina. ¿Dónde está mi amigo Byron Molina? Acá estamos, mi estimado Luna. Nos vamos a trasladar al siguiente punto y me parece que es allá con mi estimado Allen Ramón será la siguiente presentación. Aquí nada más a unos pasitos, por favor, para que usted nos siga acompañando y disfrutando del convite especial del 30 de noviembre en su primera edición. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Sumsa. Muchas gracias a la familia Sosa Ríos por el recibimiento a las chicas de ese gran convite en su primera edición. Las chicas del convite de damas del 30 de noviembre, el convite de damas de San Andrés Apóstol, que están haciendo una presentación ahorita acá con la familia, pues hemos culminado. Vamos a encaminar nuestros pasos, los que estamos caminando también, ahí la gente bonita que está acompañando desde horas de la mañana, desde que ha dado inicio este gran convite. Siempre se agradece a cada uno de ustedes, a todas las familias que están acompañando, a todas las familias que están aquí aplaudiendo también cada participación de las chicas. Muchas gracias. Y en este momento, nuestro agradecimiento muy especial a nuestro amigo Allen Ramón, quien tendrá bien recibir a las chicas del convite, y reiterando también el agradecimiento por el gentil patrocinio hacia SUMSAC. Gracias a la familia Ramón, ahí a toda la familia, a sus hermanos, a Wilmer, también a toda la familia Ramón, por supuesto, especialmente para la primer pareja de las chicas del convite, a la pareja número 1. El saludo muy especial. Después de la presentación con nuestro amigo Allen Ramón, vamos a encaminar nuestros pasos, cerquita también con nuestro amigo Leandro Reyes, para luego con la familia Medrano Jack, y posteriormente en casa del señor alcalde municipal don Pedro Ortiz González, y finalizando en el campo municipal donde será el descubrimiento. Así que desde ya entonces, queridos amigos, queridas familias, todos invitados para que nos acompañen ya en esta hora de la tarde, cuando puntualizamos la hora 4 de la tarde más 34 minutos. Atentos al tiempo, el tiempo sigue avanzando y nosotros también cada vez seguimos avanzando con estas presentaciones. Saludos a todas las parejas del convite, que están presentando preciosos trajes también, de diversos colores, colores entre llamativos, colores pastel, colores muy bonitos, la verdad. Entonces, felicidades ahí a todas las chicas. Y por acá tenemos saludos especiales. Dice Rafael Víctor Luna, qué lujos los trajes de conviteras. Pues precisamente estábamos hablando de lo colorido, de lo vistoso. Hola. Que están los trajes y por lo tanto, pues sí, felicitamos a cada una de las parejas. Saludos especiales para Leandro Ramos Campos. Saludos también para Esmeralda Castro. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos, especialmente a mi amigo George Ventura, que radica allá en Connecticut. Saluditos especiales. Buena tarde. Ojalá que estén disfrutando de nuestra feria
ahí a nuestros paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Dice por acá, fans insuperables de la música de Matt. Saludos para Maynor López, para Carlos Pérez, el Potro Mayor. Saludos también para Maynor Pérez, el explosivo, el famoso Tijeras. Ahí estamos con los saluditos especiales. Ahí para nuestros amigos que están disfrutando de la música insuperable del maestro Miguel Ángel Zul. Y por supuesto la transmisión infaltable de Zumsac. Gracias ahí al gentil patrocinio de nuestro amigo Allen Ramón. Gracias, nosotros vamos a continuar con más. Gracias amigos por unirse a nuestra transmisión. Muchas gracias a todos ustedes, amigos también que en otro momento han sido también patrocinadores de Zumsac. Muchas gracias, les enviamos un saludo muy especial a todas las diferentes asociaciones, a todos nuestros amigos de diferentes departamentos, diferentes municipios, amigos desde la ciudad capital también, quienes en otro momento también han tenido a bien invitar a Zumsac. Y hoy pues estamos disfrutando muchísimo de esta tarde muy especial, compartiendo con todas las familias de acá de San Andrés Acabaja. Y con la música, por supuesto, de los maestros insuperables, compartiendo de esta gran alegría. Continúa nuestro recorrido, apreciando también, visualizando, compartiendo de las calles de acá de San Andrés Acabaja, para que las personas también que son de otros departamentos y otros lugares también puedan apreciar un poquito y conocer un poquito más de nuestro municipio, como lo es San Andrés Acabaja. San Andrés Acabaja tiene un clima bastante cálido, pero en ciertas temporadas hace mucho calor. Bueno, solo en ocasiones. La piscina, vamos a la piscina. Por supuesto, allá en el balneario El Ticón. Bueno, ahí normalmente la gente visita esas aguas, tienen ahí en ese balneario, cuando hace mucho calor. Pero ya para el mes de diciembre, la mayoría de nuestros amigos, nuestras visitas, vienen por las aguas termales de la aldea de Aguacaliente, que es un río que corre, pero con agua caliente, con pozos grandes de agua caliente, aguas termales. Y pues cuentan nuestros abuelos que muy bien, les hablaba un poquito de mi municipio, San Andrés Acabaja, que tiene un lugar bastante turístico en donde es llamado, ¿verdad?, las aguas termales de agua caliente. Si usted todavía no lo conoce, están invitados para que puedan venir a conocer San Andrés Acabaja y ustedes, pues, ahí visitar la aldea de Aguacaliente. Enviamos un saludo muy especial también a nuestros amigos de la aldea de Aguacaliente, que sin duda alguna me imagino que también están acá en el centro de San Andrés Acabaja compartiendo de nuestra feria. La feria de ellos es en la fecha 17 y 18 de octubre, allá en la aldea de Aguacaliente. Buenas tardes. Y hoy pues qué gusto compartir con la gente bonita del municipio de Zacapulas, El Quiché. Desde Zacapulas y El Quiché vienen Zumsac para compartir con la gente bonita de acá de San Andrés Acabaja. Y por supuesto nosotros queremos como que darles a conocer un poquito más de este municipio. Y acá en San Andrés Acabaja comúnmente es muy tradicional. Bueno, los tiempos han cambiado, pero más sin embargo siempre se tiene esa tradición que el trabajo comúnmente de la gente acá en San Andrés Acabaja es la plantación del petate, que es una planta de lo cual se realizan alfombras que son utilizados para diferentes usos. Y a través de esta planta se obtiene las hojas, que sería el petate, que se puede realizar alfombras con ella. Y aparte se obtiene lo que es el cibac. Ustedes se preguntan qué es el cibaque, y el cibaque pues es parte de la planta que se utiliza normalmente para
para hacer también diferentes productos, como por ejemplo sopladores, e incluso allá en la aldea de Chinantón, allá hay una asociación de mujeres que trabajan directamente con el cibaque. Y ahí ellas realizan, elaboran zapatos, elaboran también canastos, elaboran también diferentes productos con esta planta. Entonces es bastante bonito y ha llamado mucho la atención de muchas personas en ese sentido, porque San Andrés Acabaja tiene mucho que aportar, no solamente para los propios, sino que también para los visitantes. Entonces, invitamos ahí a nuestra audiencia, a las personas que están escuchándonos también, invitados para que puedan venir y conocer un poquito más de nuestro municipio San Andrés Acabaja. Y en este momento ya las chicas están ingresando en casa de habitación de nuestro amigo Allen Ramón, quien tendrá el agrado de recibir a las chicas de todas las parejas, desde la primera pareja hasta la última pareja, que en este momento van a estar descansando ahí con nuestro amigo Allen Ramón. Los saludos especiales entonces se hacen llegar ahí para todos ustedes y las personas pues se siguen sumando, siguen llegando por acá. Acá nos encontramos una vez más, acá enfrente de... Queremos enviar un saludo muy especial para la gente linda de Chinique de las Flores y para la gente bonita desde Chitatul también, que nos están acompañando en esta oportunidad. Sean bienvenidos, todos sus amigos visitantes también que están con nosotros compartiendo esta gran alegría de la presentación de las chicas. Pues nosotros también estamos compartiendo de estas actividades. Licta, ¿qué tal? La familia Estrada, bienvenidas, buena tarde. Qué gusto saludarlas. Nuestros visitantes también desde Xela, desde Quetzaltenango, nos están acompañando, pues entonces también sean bienvenidas. Y nosotros quisiéramos también que ahí toda la gente bonita que nos está acompañando, quisiéramos también como que saber el sentir de cada una de ellas, cómo se la están pasando, se la están pasando súper bien. De su familia, de sus amigos y de las personas quienes están compartiendo de esta tarde muy especial. Reiteramos el saludo, repetimos el saludo que corresponde para la primer pareja, con mucho cariño de parte de la familia Ramón. Y en este momento cada pareja de las chicas ya están instaladas acá en casa de habitación de nuestro amigo Allen Ramón, toda la familia Ramón y pues por supuesto ahí a señor María de los Ángeles, quien también forma parte de este maravilloso convite, el nuevo convite en su primera edición. En este año pues se escribe una nueva historia acá en San Andrés Acabaja y precisamente en esta fecha, la fecha 30 de noviembre, en donde inicia una gran historia de este gran convite. Lo mencionaba anteriormente que sin duda alguna pues más generaciones se irán incorporando a esta bonita organización, como le es la organización de las chicas que han organizado este gran convite. Así que desde ya felicitar a cada uno de las parejas. Y en esta ocasión, este año, en esta edición, chicas de este convite, ahí para el convite intercultural del 29 de noviembre, saluditos especiales, estuvimos compartiendo con ellos anteriormente en la fecha 29, el día de ayer, estuvimos compartiendo gracias a la buena voluntad de la Junta Directiva también, a quienes lo conforman, ahí a profe Oscar, al licenciado Neri Raúl Quintana, y ahí a quienes conforman la Junta Directiva por habernos permitido ser la voz de ese convite que hizo su presentación
el día de ayer, amenizados con la música de Internacionales Conejos. Y es que lo que se vive por acá, queridos amigos, es alegría, alegría. Para todos ustedes, para propios y visitantes, mencionando también de que hoy nos visitan muchas personas de diferentes lugares y pues se me acercaban las personas y me comentaban de que tenemos visitantes del municipio de Chinique de las Flores, de Chiché, de Zacualpa, también de Zacapulas, también del municipio de Canillá, también de Santa Cruz del Quiché. Y así sucesivamente. Entonces, muchas gracias ahí a todos sus amigos visitantes que hoy se han dejado venir, que hoy han tenido la iniciativa de querer venir y acompañar la alegría que se comparte por acá. Así que muchísimas gracias ahí a todos ustedes, queridos grandes amigos, por estar acompañando a Zumsac también a una transmisión más. Y desde el centro de San Andrés a Cabajá, acá nos encontramos llevando de toda esta bonita presentación de las chicas, para que ustedes también sean testigos y puedan ustedes observar todo lo que se lleva a cabo acá en nuestro querido municipio. Por acá tenemos saluditos especiales. Dice un saludo especial a Mónica Saquic de parte de sus hermanas que visualizan la transmisión en Bárcenas, Villanueva. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Que hoy nos están acompañando. Ustedes verán a quién vamos a entrevistar en esta oportunidad o cómo ellos están viendo la presentación de las chicas. Vamos a ver a quién vamos a entrevistar en esta oportunidad para que ellos también formen parte de nuestra transmisión. Y a través de Zumsac, por supuesto. Bueno, entonces, queridos amigos, acá nos encontramos ya. Esta es la pista de baile improvisada de las chicas y en unos momentos ellas van a ingresar acá. En este momento están descansando en casa de habitación de nuestro amigo Alen Ramón y entonces ya en breves instantes van a retornar acá en la pista de baile. Pero mientras tanto, ¿qué les parece si nosotros vamos a dar un paseíto por acá? Ustedes pueden observar a través de su cámara, a través de Zumsac Internacional, que muchas personas, muchas familias nos están acompañando en esta oportunidad y vamos a escuchar el sentir de cada una de ellas. ¿Qué les parece? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos visitan? Si son originarios de acá, si son de otro municipio, de otro departamento o vienen desde la ciudad capital también. Vamos a ver a quién vamos a entrevistar por acá. Acá tenemos caritas conocidas y caritas desconocidas también y por lo tanto pues vamos a escuchar el sentir de cada una de ellas. Por acá ya tengo a alguien muy especial. Vamos a preguntarle su nombre. Señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? Estefan Quiñones. Mucho gusto, querida Stephanie. ¿Usted es de acá de San Andrés a Cabajá? Sí, de acá, de San Andrés. Ah, muy bien. ¿Pero usted vive acá o en otro lugar? No, acabo de venir de Estados Unidos. Aquí. ¡Wow! Miren nada más, ella viene visitándonos desde los Estados Unidos. Bienvenida, bienvenida, mi estimada. ¿Y qué tal le está pareciendo la presentación de las chicas? Muy lindo, muy bellas las muchachas. ¿Qué podría usted decirle a las chicas para que se motiven, sigan adelante y que más parejas se incorporen a este convite?
que sigan adelante y que convivan entre ellas mismas, que se comprendan todas ellas, para que ellas puedan ser un convite mejor acá en este pueblo. Muchas gracias, señor. Usted es muy amable al haber respondido mis preguntas. Mija, gracias, muchas gracias por la entrevista. Eso, ya escucharon, miren nada más. Y lo más importante de una organización convitera es la unidad y por supuesto es la devoción, porque lo que se hace es en honor a nuestro patrono San Andrés Apóstol. Bueno, queridos amigos, acá se encuentra conmigo nuestro estimado Byron Molina, desde el bello municipio, desde la tierra de la sal negra, Zacapulas, el Quiché, SUMSAC Internacional, y también está con nosotros Byron Molina. Muchísimas gracias, amiga Petronila. Queremos aprovechar el espacio aquí rápidamente para poder saludar a nuestra gente, y ya se encuentra por acá mi estimado Allen Ramón, que precisamente él es el culpable, miren ustedes. Él es el encargado de que hoy el equipo de SUMSAC esté presente, también la gestión del día de ayer con Soxas, y precisamente hoy en la primera edición de este maravilloso convite, que es el convite de damas del 30 de noviembre, el convite de este lugar que también Allen le ha puesto un toque distinto a la feria de este bello lugar que es San Andrés Acabajá. Quiero dejarle el espacio para que usted también salude a toda la audiencia que está en sintonía a través de SUMSAC. Pues amigos, en esta ocasión pues yo quiero agradecerles, sobre todo pues a SUMSAC por la oportunidad que nos brinda. Pues somos también parte importante, creo yo, de la economía del pueblo, como también estamos también a un lado de las actividades que conllevan la fiesta. Pues dentro de las actividades pues está la Sociedad de Comerciantes, que es una sociedad que preside a través de todos los comerciantes del pueblo, ya que generan un impacto bastante grande dentro de la población, y para que la población también de esta manera pueda también sentirse apreciado por lo que se hace en el concierto que se genera el 29 de noviembre. Lo que hablamos con el convite, pues también gracias al apoyo de ellas, ¿verdad? Porque al final ellas ponen el esfuerzo, ponen también el desgaste físico, pero nosotros somos también los que les apoyamos, trayéndoles un granito de arena también muy importante, creo yo, Byron, porque les tratamos de dar algo diferente, pero no solo a las chicas para que se sientan cómodas, también a la población para que también ellos se sientan parte importante, y sobre todo pues ellos se sientan contentos y cómodos en cada presentación que hace el convite. El convite del 30 de esta oportunidad en el 2025, pues ellos hacen su primera presentación, el convite de damas, y ellas nos dicen a nosotros, pues como familia Ramón, que somos, y nos dicen que les demos apoyo. Y cómo no apoyar lo nuevo, apoyar también lo de la gente, apoyar también las ideas nuevas de las chicas en esta ocasión, ¿verdad, Byron? Claro. Creo que al final Allen Ramón se ha caracterizado en apoyar lo nuestro, valga la redundancia, amamos lo nuestro como SUMSAC, en apoyar lo nuestro, y es también de felicitarlo, mi estimado Allen, y agradecerle precisamente por ese cariño que también se le ha tomado al equipo de SUMSAC, y estar ya por algunos añitos en San Andrés. Siempre que estamos en San Andrés precisamente nos sentimos en casa porque ustedes nos reciben muy bien, y hoy queremos agradecerles de todo corazón por ese cariño y por ese recibimiento, y aprovechando saludar a toda la gente allá en la Unión Americana, en diferentes puntos de Guatemala que nos miran. Allen, por favor. Claro que sí, pues en esta ocasión tenemos mucho apoyo también de parte de todos los paisanos y amigos de la Unión Americana, y por qué no decir también los que nos visitan desde allá, porque también son parte importante de la economía de nuestro pueblo a través del trabajo que ellos generan allá. Son los ingresos también que vienen para San Andrés y para varios departamentos, ¿verdad? No lo hacemos nada más acá. Y pues también ellos tienen de alguna manera organizaciones, y a través de esas organizaciones nos generan el apoyo, y apoyo que acá tratamos nosotros de administrarlo de la mejor manera, también para que la gente lo pueda disfrutar. Y queremos agradecerles a todos ellos y decirles pues que desde ya los esperamos con los brazos abiertos. Este es su pueblo, esta es su gente, y pues ya decirles que primero Dios, todo está saliendo bien también por la Unión Americana, ya que están muchos problemas por allá. Pero esperamos también que ellos puedan tener el soporte de acá, las familias, que estamos esperándolos con gusto también, ¿verdad, Byron? Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Allen. La verdad que queríamos tener este espacio porque todos mencionan a Allen Ramón, todos mencionan gracias al patrocinio, pero queríamos tener ese acercamiento y que la
que la gente conociera detalladamente quién era Allen Ramón y el culpable. Ya les decía de que hoy Sumsac esté aquí. Queremos agradecerle de todo corazón, Allen, en nombre de Sumsac. Créanme que nos han dado ese cariño, alimentación, hospedaje, refacción, todo. Nos queda corto el agradecimiento, mi estimado Allen, en nombre de Sumsac. Nosotros que recorremos la mayor parte del país, bendito Dios por el trabajo, pero como les decía, estamos en San Andrés, nos sentimos muy bien. Claro que sí. Pues para decirles que todavía tienen un día de fiesta para el día 1 de diciembre, pues que es el día de mañana, ¿verdad? Estará también haciendo actividades, ya que como también lo decíamos al principio, actividades de grupos nuevos que surgen, que también vienen a dar su granito de arena sobre toda la población, ¿verdad, Byron? Yo les agradezco bastante y sobre todo pues a la población y a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación y brindarles también el fraternal saludo para todos, ¿verdad, Byron? Muchísimas gracias también, Byron. Gusto. Muy bien, ahí estamos, mi estimado Allen. Muchísimas gracias y que siga la fiesta. ¿Le parece la idea? Muy bien, gracias por estar y compartiendo, Petronila. Acérquese por acá. Ahora sí, ya estamos juntos por acá. Después de estarnos presentando y compartiendo un poquito, ahora sí, ante las cámaras de Sumsac, era importante poder compartir. Petronila, bienvenida al equipo de Sumsac. Ella, por favor, amigo Alexander Palacios, enfocala bien, por favor, porque ella nos va a estar acompañando durante esta temporada de Sumsac. Y esperen, porque hay muchas sorpresas más, Petronila, para seguir compartiendo y disfrutando. Y gracias por siempre estar a la disposición de una productora que se ha caracterizado también por apoyar lo nuestro. Y no simplemente hacer una transmisión por hacerla, sino hacerlo de corazón para toda nuestra gente allá en cualquier punto de Guatemala. Por supuesto, mi estimado Byron, pues el gusto y el honor es todo mío de formar parte de esta productora internacional, ¿eh? Y por lo tanto, pues, queridos amigos, ya lo dijo Byron, que me vean, por favor, de pies a cabeza, porque voy a estar compartiendo con ustedes, quizás en ocasiones ustedes no me van a estar observando, porque vamos a estar ahí como que detrás de cámara, narrando, contándoles qué es lo que acontece. Pero más sin embargo, ahí vamos a estar a disposición de todos ustedes. Ok, muchísimas gracias. Quiero aprovechar el espacio porque veo una carita muy conocida por acá y quiero aprovechar el espacio para poder saludar aquí a la dama que hoy nos acompaña para que me comente su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sandoval. Mucho gusto, un placer, me agarró de sorpresa. Que las sorpresas son las mejores, dicen. Coménteme, ¿usted pertenece a algún convite o algo por el estilo? Queremos saber. Yo digo que usted me conoce, por eso me vine a entrevistar. Yo por eso es que quiero que me dé la información exacta. Yo sí conozco, pero la gente tal vez no, ¿verdad? Mucho gusto. Sí, pues fíjese que yo desde hace muchos años pues pertenezco a un convite desde jovencita, o sea que ya tengo mi larga experiencia, mi larga trayectoria, ¿verdad? En lo que es un convite. Qué excelente. Yo sé, y si estoy mal, me corrige, es el convite patronal de damas del 19 de agosto, exactamente. No me parece la idea. Un convite que también está marcando historia en toda Guatemala. ¿Verdad? Que conforman el grupo, es un grupo muy unido y verdad que pues nos hemos proyectado no solamente en el departamento de Quiché, sino que también en otros departamentos por las bastantes invitaciones que nos hacen, ¿verdad?, de otros departamentos. ¿Qué le ha parecido la presentación de la chica, la primera edición el día de hoy, del 30 de noviembre en San Andrés? Fíjese que excelente, y para ser la primera edición, y la verdad es que atrás de toda esta presentación que ustedes ven hay un gran trabajo, no solamente de la junta directiva, sino que también así de todas las integrantes. Entonces, tanto el convite de la nueva edición como el otro convite, pues lo hacen excelente. Poder saludar a toda nuestra gente que está en sintonía a través de Sumsac Internacional, saludarles y por ahí compartir también de esta felicidad. Y muchas gracias por darme esa oportunidad, ¿verdad?, de dirigirme a toda la población y felicitar en primer lugar digamos, a la organización, a la municipalidad, a todos los que de alguna manera pues colaboran en que la actividad de esta pues sea amena, una buena impresión y muchísimas gracias por la entrevista. Usted, muchas gracias, un placer, espero saludarla pronto. Éxitos en todo. Muy bien.
Petronila, si nos podemos a buscar, hay muchas personalidades, pero aprovechamos un momentito nada más para poder compartir. Ya el audio está sonando y eso quiere decir que me tengo que ir. Pero las voy a dejar en buenas manos. Aquí está Petronila Moreno, que sigan compartiendo. Por supuesto, queridos amigos, ya escuchamos entonces un poquito y estamos conociendo un poquito más de las personas que hoy nos están acompañando. Entonces, en este momento, pues ya están habilitando el audio general y pues considero de que nos vamos allá para poder escuchar también todas las gratas impresiones que se tienen allá desde el audio general. Bienvenidos. Don Allen Ramón, don Wilmar Ramón, Pedro Tich González, el alcalde municipal, Gorras Quiché, Comercial Mejía, Ferretería El Amigo, Farmacia Integral, venta de teléfonos, materiales eléctricos Velázquez, Osvaldo Ramos, don Danilo Quintana, Cristian Quintana, Ever Ortiz, surtidora Meli, doctora Audrey Fong, Asís Clouriza Arcano, Christopher Ramón, también Ferretería García, muchas gracias, Abarrotería Tikal, Eric de León, Roberto de León, Restaurante Mi Casa, Familia Ortiz Rivera, Marilu Tojín, My Dentis, Librería y Tecnología García, Pizza América, Andrea Colac Pérez, Jesús Girón, don Jesús Girón, radicado en Estados Unidos, Josías Urizar, Cooperativa Ciacus RL, Josville Quintana, Curiosidades Joana. También agradecemos el apoyo de Dilcer Quiñones, Milton Montúfar, Gemundo TV, Marlene Urizar Lara, Brandon de León, Glow, Beautiful, Edis Reyes Mota, Coqui Girón, Axel Urizar, Familia Sosa Ríos, Familia Cabrera Rivera, Préstamos a Cabajá, Ariel Morales, Restaurante de Comida China, Guantán, Organizadas El Tío Viejo, Tecnocrea, Andrés Mejía, Osman Urizar, Jenner Reina, Christopher Lara, Domingo Olmos, Jackson Quintana, Samuel Quintana, Barbería El Italiano, Robinson de León, Comercial El Chapín, Tomás Pérez, Cristian Natareno, Raquel Reyes de Natareno, Power Gym, Esperanza Macario, Ovidio Reyes, Abner Ortiz, Agencias Guay, Barber Oyer también, muchas gracias. Seguimos con más patrocinadores. Agradecemos a Afspan, Familia Gómez en New Jersey, Goldman Maric, José de León Colacma, Farmacia Mi Guatemala, Variedades Peter, Mavis Quiñones, Gasolinera Reibe, Construcciones Madrid, Leandro Reyes, Familia Ciprián Sam, la licenciada Olilia Ríos, Olman Cipriano, Agro Cavajense, Andrés El Cholo, Variedades El Regalito, Asociación Juvenil Agua Caliente 2016, radicados en New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos, Cooperativa Siacmag. El convite centenario manda un saludo cordial el día 28, el convite del día 28. La directiva del convite del día 28 del centenario manda el saludo cordial para todas las conviteras del día 30. San Andrés Apóstol, Cooperativa Siagmaja, Agencia Chiché, Ceproye, Cobulco, Baja Verapaz, Derian Urizar, Cristian Urizar, Farmacia Shaddai, Asociación Juvenil 1 de Mayo, Xolja, radicados en New Bedford. Rancho Las Ilusiones, saluditos. La familia Orantes en Cubulco, Baja Verapaz. Seño Elvira Morente de Cubilco. Y la familia Morantes Morente de Cubulco, Baja Verapaz. Saludo especial para todas las conviteras. Seguimos con Farmacia Shaddai, Asociación Juvenil 1 de Mayo, Xolja, radicado en New Bedford.
Farmacia Shaddai de diseño Evelyn Julieta Reyes, ok, de la primera pareja. Muy bien. Gasolinera Trechita a Alex Rodríguez Pie Center. Panadería Magic Augusto Ventura, Lacho de Pachejá. Letich Cunadi de New Bedford. Distribuidora de huevos Marcelo. Cooperativa Maya Procreate RL. Sam's Film. Y los Natalie. Seguimos con más. Aprovechando el espacio. También tenemos venta de repuestos Surizar, estructuras metálicas Yosemite, Cooperativa Santa Cruz, Cosme Ishkuná, Pedro Castro, Donaldo Quiñones, Ferretería Juan Fra, Ovidio Méndez, radicado en Estados Unidos, Antonio Pulup González, patrocinio de León, Carnicería Ortiz, Profesor Rudy Maric, Profesor Juan Castro, Producciones Santrich, Confetti Coquete Coffee, Aníbal Reina, Rafael Girón, Selvin Sakic, Benjamín Cruz, Pedro Castro, Lidia Cruz en New Jersey, Marta Cruz en New Jersey también, y Tienda El Ahorro. Ahí tenemos el listado de patrocinadores. Muchas gracias. Tenemos un saludo especial de la familia Orante Reyes. Saluda a su primera experiencia, a señor María de Los Ángeles Quiñones y a la familia Ramón. Muchas gracias ahí de parte de la familia Orantes. Les manda el saludo, les desea que la pasen muy bien, que la disfruten el día de hoy. Es su día, es el momento y este momento hay que disfrutarlo al máximo. Ahí el saludo de la familia Orante Reyes. Muchas gracias de la familia Orantes Reyes a la primera experiencia, la señor María de Los Ángeles Quiñones y familia Ramón. Que la estén disfrutando, que la pasen bonito, que gocen el día de hoy. Yo me ubico hasta aquí atrás, no tengo visión de lo que pasa allá en la pista. Entonces, si hubiera alguien que nos apoye para indicarnos cuando ya estén las parejas y de igual manera informarnos cuando estén por ahí. ¡Ahí está! Muchas gracias. ¿Ya están por ahí? Ok, ya están casi Byron, preparadas, estimado Luna. ¿Dónde está perdido? Acá andamos disfrutando de San Andrés y por poco nos quedamos en San Andrés también, ¿les parece la idea? Quiero saludar aprovechando a todos los amigos que están de colaboradores, apoyando en el transporte, a los choferes de los camiones. Muchísimas gracias. Ustedes también forman parte fundamental de esta actividad tan especial. Mi estimado Luna, no sé si ya está el listado de melodías. Me indican si ya está. No la tenemos todavía. Todavía no. Steven, mi estimado Steven Reyes, ¿dónde anda? Quiero saludar con mucho cariño al convite patronal de damas del 19 de agosto de Santa Cruz del Quiché, que por acá están presentes, que hoy saludan y felicitan a las chicas del 30 de noviembre en su primera edición, hoy por acá compartiendo y disfrutando. El saludo especial para Lisette Reyes y Odali Reyes, por acá con mucho cariño. Hoy estamos disfrutando con muchísimo gusto, compartiendo y al mejor staff hoy presente por acá apoyándonos. Oye, muchísimas gracias. Por ahí estamos disfrutando y compartiendo. ¿Hay saludos por ahí? Hay momentos, mi querido Luna. ¿Cómo estamos por ahí? Sí, ahí agradecemos también el apoyo de Steven Reyes. Como lo conoces, Byron, un convitero de corazón ahí, Steven Reyes, que anda en varios convites a nivel departamental, de parte de su tío, dice Marcos Orantes. El saludo cordial ahí, Steven. Byron Molina, ¿cómo ve desde allá? Porque yo no tengo visión. No sé si usted me apoya por allá. Como dijo un amigo, estamos en alto relieve, no hay problema. Quiero saludar por acá, aprovechando, quiero suplicarles el tiempecito. Sí, antes quiero saludar a la familia Ramón y también a la familia Ramón Montúfar, que hoy felicita a todas las chicas del convite por tan magnífica presentación y por supuesto por estar acá compartiendo. También quiero saludar a Jenner, dice por acá, Reina Montúfar, por estar de cumpleaños de parte de toda su familia. Hoy estamos por acá compartiendo, por acá. Estamos preparados entonces. Ahora sí, vamos con la música, mi estimado Luna. Por supuesto, los dejamos en compañía de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta.
y contigo. Insuperables. Fuerte el aplauso, venga. Un poquito más suerte el aplauso, por favor, venga. Para poder compartir en lo que se van acomodando los maestros de Los Insuperables. Quiero saludar a Mercy por acá que nos acompaña. Parte del amor de su vida, con mucho cariño por acá. Muy bien, gracias por estar compartiendo y disfrutando de este momento. De la música nuestra, la música nacional, para recibir a todas las amas del convite. El aplauso para ellas, venga el aplauso. Ok, venga. Música insuperable. ¿Qué pasó con el aplauso? Más suerte el aplauso, por favor. Quiero saludar a la familia Ramón y también a Ramón Montúfar, que hoy felicitan a todas las chicas del convite por tan magnífica presentación y por su primera edición. También saludos al cumpleañero Jenner Reina Montúfar, que hoy está por acá de manteles largos, por acá compartiendo. Quiero saludar a mi amigo Allen Ramón,
En nombre de todo el equipo de Subsac Internacional, gracias por esa invitación. Estimado Luna. Muchas gracias. Sí, el saludo cordial para Marcos Orantes, artista nacional, y para toda la familia Ramón, el saludo cordial. Seguimos con más, por supuesto, con usted. ¿Qué pasó, amigos? Un fuerte aplauso. Venga, fuerte, 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 fuerte el aplauso. Y seguimos con más, con los insuperables. Gracias, Miguel amigo Ángel Luis. Zul. Por las cosas de la edad, por dudar, tú fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste tu forma de sentir. Que ayer adornas con tu sonreír. Ya no me hables decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame y obliga a que te ame como yo. Construye con tus labios mi existir. Hazme sentir lo que en mí te gustó. Inventame y dale como a mí un beso a él. A ver si te eriza igual la piel. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame y obliga a que te ame como yo. Construye con tus años de existir. Inventame lo que en mí te gustó. Inventame y dale como a mí un beso a él. A ver si te eriza igual la piel. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventa lo que un día pudimos Bueno, por ahí estamos complaciendo con los temas solicitados, que para eso hemos venido en esta tarde súper especial, una tarde maravillosa, una tarde fabulosa, compartiendo con este convite de lujo. Ay, amor, insuperables. Desde hoy he prohibido a mis ojos que tirarte de nuevo a la cama.
bonito entonces a las chicas en la pista de baile. Arriba la mano, arriba la mano. Qué bonita presentación nos regalan, chicas. El 30 de noviembre, su primera edición. Hoy 2025, con mucho cariño. Continuamos con música insuperable del maestro Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta. Continuamos entonces, maestro. Nos vamos entonces con más de la música. Para todas las damas del convite, felicidades desde la primera hasta la última pareja. Así se disfruta en San Andrés Acabajá. Miguel Ángel Zul y el convite de damas en su primera edición. Y la música insuperable. ¡Ahí va! Estaré por siempre vivo en tus recuerdos y por más que lo intentes
venga, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Don Mayro Molina, le quiero contar y a todos ustedes, amigos, que van a bailar una pieza más acá. Van a entrar aquí con don Allen y luego vuelven a salir. Y después nos trasladamos a con don Leandro Reyes. O sea que no hay excusa para movernos, sino que acá nos quedamos, por favor, para seguir disfrutando. Quiero saludar, estimado Luna, porque hay muchas conviteras de diferentes puntos de Guatemala, gente de Cubulco, gente de San Pedro Jocopiglas, de San Bartolo, hoy presentes por acá, la gente de Canillá. Muchísimas gracias de todo corazón por estar compartiendo. El centenario de Chiché también está presente por acá. El convite original del 20 de agosto también por acá compartiendo. Muy bien, ahora sí vamos con la música, por favor. La música más insuperable de toda Guatemala. ¿Quién es, estimado Luna? Por supuesto, Miguel Ángel Zul. Venga, fuerte, fuerte el aplauso. Y contigo, Insuperables. Eso va para ti. Solo para ti. Oye, Marcos Orantes. Aún puedo ver en mis manos tu piel. Y de la noche que me diste, me olvidaré. Y me pongo a pensar qué me podría pasar
Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho, ya no olvidaré y quiero saber qué estás haciendo. Ay, para olvidarme, las llamadas para decirte y que mi noche se ha vuelto fría. Desde el día que no te fuiste, me volví preso de la melancolía. Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. Las llamadas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con otras dos cosas y me dices que te sientes sola, que mi reloj no cambia las horas, que me hace falta para seguir vivo. Las llamadas para decirte que ahora te amo, que aún te amo. Corazones, y esto Miguel Ángel Dulce Marimor Orquesta. Ya tú sabes, oye, hoy no más. De Nueva Costa para ti, para la familia Reyes, para Nativo Guatemala. Puedo acostumbrarme a estar tan solo. No me hace falta el cine, tu aire, bueno tampoco. Acostumbré a tomar, me acostumbré a tomar, y con tu ausencia no camina el tiempo. Mírenlo, las llamadas para decirte y que mis noches se han vuelto frías. Desde el día que no te fuiste, me volví preso de la melancolía. Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. Las llamadas para Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Pero qué vocesona, sí señor, estimado Goody. Y los insuperables de Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta. La llamada es para decirte que aún te extraño, mi estimado Luna. Muchas gracias, mi estimado Byron Molina. Creo que las conviteras se van a Un pequeño descanso, Ok. un pequeñito. Vamos a aprovechar, mi estimado Byron. Claro que Vamos sí. a saludar a la familia Gómez Estrada, que nos visitan desde Shela. Bienvenidos a San Andrés Acabajá, la familia Gómez Estrada. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para la pareja número 7 de Zacapulas. Va el saludo. Cardenal, ah, viene Zacapulas, Byron. Mi tierra. Échele. Bueno, estamos muy contentos de poderles saludar. No tenemos un tiempo respectivo ahorita, Byron. Fíjense que por la mañana yo le comentaba a la gente, a veces, bueno, le contaba la historia pequeña que me pasó este año. Estábamos allá en Providence, en un convite, estábamos conociendo un convite que se llama El Original del Quiché. Se acerca una muchacha de la República Dominicana. Me dice, oye chico, ¿qué es el convite? Ah, qué preguntona, ¿ah? Bueno, y le digo yo, simple. Cuando vemos en el diccionario convite, con gusto saludarles, y yo le decía, permítame, no se vayan a mover porque van a bailar nuevamente en esta casa. Luego nos vamos allá con don Leandro Reyes, ¿ok? Bueno, sigo con la historia. La cuestión era que yo le decía que la palabra convite viene de la palabra convivir. Bueno, en los inicios de los convites a nivel nacional, en el área del Quiché habían unos personajes que se le llamaban los curumes. De ahí inicia la historia de los convites. Ellos se trasladaban de casa en casa, pero con algo muy importante. Iban primero a la iglesia del patrono que se celebraba en esa época, que normalmente visitaban a la Virgen de Concepción. De ahí, en este lado, que es el área norte del Quiché, inician los convites en honor a la Virgen de Concepción. En Zacualpa, de donde yo soy, salían en caballo, de casa en casa. Y la idea de convite o convivencia
venía que don Byron llevaba los chuchitos, Luna llevaba el cafecito y todos reunidos en un lugar compartían comida. De ahí viene la palabra convite. Mucha gente dice, bueno, son un montón que anda bailando y no tiene sentido. No, bueno, ¿y el por qué visitar a un patrono? La idea era que el sacrificio que usted hace, o sea, la sudadera, la compra del disfraz, ese sacrificio venía a usted y le decía a la Virgencita de Concepción, en ese entonces, Virgencita, te ofrezco este sacrificio por mi mamá que está enferma, por ejemplo. O usted va y digamos, Virgencita, te ofrezco por mi negocio, por ejemplo. Y así se fue dando. Por eso que todo el lado noroccidente de acá de Quiché, todos inician el frente de la iglesia. Primer presentación, por ejemplo, ya conmigo, el Espíritu Santo. Ahora viene el centenario de Joyabaj, la Virgen de Concepción. Y aquí, San Andrés Apóstol. Hoy, recordándole a todos los que son de acá de San Andrés, quisiera recordarles que el primer apóstol de Jesús fue San Andrés. Y el primer milagro que se dice en la Biblia fue cuando se reproducieron los panes y los peces. Ahí viene quién tenía los panes, que eran solo 5 panes, San Andrés. Y a partir de ahí que se vienen los milagros. Entonces, ahí hay una pequeña historia del convite, porque a veces dice, hay un montón de gente que sale a bailar, pero no. Si usted hace un sacrificio, se pone un disfraz y sale a bailar, me imagino que ahí dentro del corazón, yo fui convitero como 10 años. Cada vez que uno bailaba, cuando bailaba uno el son, fíjese Byron, cuando uno estaba bailando el son, se le venían las lágrimas a uno. Porque dice uno, ¿qué tal ya no estoy el otro año? Y ese pequeño momento donde está el rey quiché o el son, pues nos trae a recordar y dice uno, Señor, con este sacrificio te pido que me des vida para el otro año, bendición, comida, más eventos para Sunsac, más toques para don Miguel Ángel, y así todos vamos poniendo un granito en la intención. Entonces, para los que escucharon esta pequeña historia, muchas gracias. Buenísima. Una pequeña historia, y de esa manera le contesté a la señorita dominicana allá en los Estados Unidos. Allá estuvimos en el convite original en septiembre. Usted estuvo con el convite de Rhode Island como a los 15 días en mismo Rhode Island, y de esta manera le fui contando a mucha gente. Incluso llegó una persona de un diario local que tomó mi historia y la escribió, porque no sabían qué eran los convites. Porque fíjese que yo trabajé para una empresa bancaria hace unos años atrás de promotor, y me dice un amigo, vos, ¿y qué es eso del convite? Porque fíjate que allá con nosotros son los toros, son los caballos. Yo no le entiendo por qué la gente se está viendo a un montón de gente bailar, dijo. Pues yo igual que le mirás vos a un toro y a una vaca, le dije. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos nuestras tradiciones, todos tenemos nuestro... Y como decía usted, amamos lo nuestro, Byron. Es una historia que llevamos en el corazón y es de recordarlo. Qué buena historia, mi estimado Luna. Es, la verdad, un sentimiento que también nace, una tradición que nace hace más de 100 años en el departamento del Quiché. ¿Y cómo es eso que se ha ido distribuyendo en toda Guatemala y ahora ya en los Estados Unidos también está esa tradición? Hoy queremos felicitar, y aprovechando que hoy el convite es de damas, también es importante resaltar en dónde surge el primer convite de damas a nivel nacional, Guatemala a nivel departamental. Y les cuento que el primer convite de damas es el convite del 12 de agosto de Joyabaj, el Quiché. Allá nace el primer convite femenino, convite de damas, y precisamente también ellas ya se han destacado en esta tradición tan importante, y es de felicitar, por supuesto. Le hemos bautizado a estas chicas del 12 de agosto como las pioneras del 12 de agosto, porque son las primeras en compartir esa tradición, y así se ha ido distribuyendo en toda Guatemala esa tradición tan importante, estimado Luna. Sí, recuerdo de esos convites de los pioneros. También está el convite de Chinique, el 16, que inició con mucha gente de Las Vigas, y ahí se fue dando los convites
Y bueno, tantas tradiciones. Tengo un saludito aquí, aprovechando el tiempo, Byron, tenemos tiempo por acá. La Junta Directiva del Convite Intercultural 29 de noviembre de los Triches. Saluda al Convite 30 de Damas de San Andrés Apóstol por su primera participación. Muchas gracias, Rudy. Muy amable ahí por la información. Pues mire, contándole todas las historias, usted que es de Zacapulas, hay un bonito detalle. Yo me imagino que los que están viendo Zoom Sac y escuchando, pues estarán muy atentos a estas historias que contamos. Fíjese usted que yo recuerdo, yo en los años 95, 2000, 2005, tal vez hasta ahí llegué, íbamos a un baile que era el baile con música de son toda la tarde o todo el día en Zacapulas, no sé si usted o es el regional, pero en ese tiempo yo fui cuando era de lámina el salón. La famosa galerona. Exacto. Usted que es de allá, fíjese usted que cómo gozábamos estas tardes de sones y se baila de mano a mano, o sea, no abrazados. De rueda en rueda. Exacto. Específicamente y hasta la fecha sigue siendo ese baile tradicional, por supuesto, el baile regional. Exacto. De puros sones. Y es puros sones, todo el baile regional, toda la tarde, ¿es verdad? Toda la tarde, desde las 2 de la tarde a 7 de la noche, más o menos. Exactamente. Sin parar, sin estar disfrutando un pequeño descanso para la marimba. Y vamos de vuelta. Es que es donde se reúne la gente que de verdad ama la marimba. Y es que Exacto, es importante sí. poder resaltarlo, porque así es el poder bailar con los sones, los atuendos importantes de Zacapula, las indumentarias mayas. Y todos hacen un conjunto tan importante. Ahora los jóvenes también ya forman parte de. Sí, fíjese que yo, bueno, en los años que le cuento, pues ya estamos viejos, ¿va? Pero igual, en ese tiempo que nosotros íbamos, pero disfrutábamos. Viejos los caminos. Muchas gracias. Bueno, pues fíjese que íbamos y nos íbamos a tomar el caldito de gallina allá con la doña Berta, que era muy famosa. Y íbamos a Zacapulas a traer la salita negra y mire, gozábamos mucho esos viajes de Zacapulas, ya que usted de por allá. Y los pocitos de agua caliente también, donde se quedan. Sí, y fíjese usted que como ustedes son de allá, pues no me dejará mentir esas fiestas muy bonitas. Íbamos a bailar en ese salón de lámina que estuvo por un buen tiempo, porque creo que se derrumbó algo así, una parte del salón principal. Y en ese tiempo anduvimos por allá. Hablando de tradiciones y como ustedes aman lo nuestro, como nosotros amamos lo nuestro, en San Andrés este año es histórico, porque ya tenemos 2 convites el día 30, imagínense, y va a alargarse un día más la feria, porque mañana viene el convite regional. Fíjese, Byron, y así va creciendo, y va creciendo todas nuestras actividades, nuestros eventos, nuestras costumbres, y qué bueno que usted nos esté acompañando. Byron Molina. Definitivamente estamos disfrutando este día, el poder compartir de las diferentes tradiciones, actividades que se hacen acá en San Andrés y que conforme el tiempo se va creando un mejor auge. Me decían por acá varios amigos, sorpresas porque el próximo año hay nuevo convite, imagínense. ¿Qué? ¿Me ves? Y no voy a decir fecha porque no quiero pasarme a llevar absolutamente a nadie. ¿Le parece la idea? Exacto. Hablando de tradiciones, si usted me está poniendo atención y si usted está escuchando, es que fíjese, ir a las fiestas de convite, a las actividades, pues no es solo aplaudir o solo el va y bien de la música, hay que ir a aprender, hay que ir a compartir, hay que saludar. Algo importante que me pasa cuando voy a los convites, don Byron, es ir a saludar a mucha gente. Fíjese que se saluda, se le da la mano, viene gente de los Estados Unidos, vienen paisanos y bueno, es una alegría muy grande que me imagino que aquí en San Andrés lo mismo. Viene gente y personas que llevan años de no venir de los estados vienen a disfrutar. Hablando de tradiciones, el palo volador en Joyabaj y en Cubulco. Fíjese usted. Es el pionero. Pero bueno, ahí vamos viendo todas las tradiciones. El palo volador, la corrida del toro tipo España en Zacapulas, que usted lo puede decir. Y ya que habíamos visto a los amigos del 8, el centenario de Chichi, ahí a mi amigo Kevin que andaban por ahí con los amigos. Chichicastenango es un mes de fiesta. Casi 2, porque mi estimado Luna, empiezan los ensayos generales de todos los convites de diciembre desde noviembre. Imagínense, ¿qué les parece la idea?
Son 2 meses. 2 meses de literalmente. feria. Yo no quiero pensar, hemos agendado ya varios días para estar en Chichicastenango. Es alegre, pero también es una infinidad de personas. Ustedes, personas que se dan cita al lugar, pero que es parte de, porque es la meca del turismo, mi estimado Luna. Sí, fíjese usted que Facundo Cabral, un escritor argentino y cantante, comentaba él en su libro que se llamaba Paraíso a la Deriva. Él decía, yo quisiera morir en Chichicastenango, y no estuvo muy lejos, porque en Guatemala lo mataron, ¿va? Pero decía, yo quiero morir en Chichicastenango porque ahí el indígena y el maya vive el presente y está segurito que mañana viene algo mejor, decía Facundo. Ya vimos el silbatos por allá, espero que les hayamos entretenido con un poquito de historia al estilo de Zumzac Internacional. Un gustazo saludarle, muchas gracias, mi campeón, buena onda. Gusto, sí, claro que sí, por supuesto. Ya está el silbato por ahí. No sé si ya están las muchachas. ¡Eso! Ya están listas por ahí las chicas. Me parece que vamos a continuar con este momento tan especial. Ya nos vienen a dejar aquí a mi estimado Steven. Quiero saludar a mi amigo Steven. Ese trabajo tan grande, mi estimado Steven. Buenísima onda, la verdad, que Dios te bendiga. Gracias por ese apoyo tan especial. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero todo por dar una presentación de lujo. De lujo. Ahora sí, Steven, ¿estamos listos? El silbato, por favor. ¿Listos? Ahora sí estamos listos, dice. Maestros, vamos con la música especial, por favor, la música importante. Quiero saludar a todo el equipo de Zumzac Internacional que hoy también están por acá compartiendo, disfrutando a través también de Tricita. Hoy están acá compartiendo. Muchísimas gracias, amigos de Mega TV. También están por acá. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Y a mi estimado Ale Ramón y a toda la familia Ramón. Listo. Buenísima onda. Listo, muchas gracias. Vamos a dejarlos con el sonidón, el musicón rico de Miguel Ángel Zul y su Marín Marquesa. Y contigo. Insuperables. Otra vez. Volver a empezar de nuevo. Oye. Las notas de mi canción, el recuerdo más querido que mi sueño fueron contigo. Oye, Ricky, cuántas cosas lindas merezco yo de ti, tenerte a mis brazos para ser feliz contigo. Ay, 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 ay. así. Toda la eternidad. Ay, 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 ay. 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 Porque nosotros somos, seguimos siendo los Insuperables. Byron Molina. Ese soy yo. Me miras y me miro y nos quedamos mirando. A poco rato siento que me estoy enamorando. Me miras y sonríes con esa boca tan dura. Estoy enamorado.
lindo a este excelente convite de damas, a todas las chicas que están en la pista de baile, desde la primera hasta la última pareja. Es el nuevo especial para todos ustedes, chicas. Arriba ese ánimo, arriba ese ánimo. Vamos a suplicarle a todos para que puedan dirigirse aquí a la vueltecita, 2 cuadras. Estaremos en una presentación. Byron Molina. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi estimado Allen Ramón y a toda la familia. Gracias por este recibimiento tan especial. La estamos pasando insuperablemente bien, por supuesto. Por supuesto, con Miguel Ángel Zul y su Marín Marcoex a través de Sumsac Internacional. Allá nos seguimos saludando. Mi amigo Allen Ramón, muchísimas gracias. Con la familia Ramón Montúfar, con saludos especiales también para la familia Montúfar, quienes forman parte de esta familia también. En este momento acá se hizo una presentación doble y por lo tanto nosotros queremos agradecer el tiempo, el espacio que se ha brindado. El saludo muy especial a la gente bonita de Bárcenas Villanueva, que hoy nos están acompañando, con el saludo especial a Mónica Zaquic de parte de sus hermanas que visualizan la transmisión desde Bárcenas Villanueva. Muchas gracias queridas familias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañar a las chicas de este gran convite, el convite de damas San Andrés Apóstol. Así que seguimos agradeciendo a la familia por esta oportunidad, muchas gracias. Queremos informarles también que en este momento vamos a encaminar nuestros pasos allá con nuestro amigo Leandro Reyes, con la familia Reyes, quienes serán los encargados de recibir y brindarles la recepción a las chicas del convite. Gracias a todas las familias que han recibido a las chicas desde que se inició la presentación, saludando a los amigos de Gasolinera La Tricita, amigos de Cooperativa Asiacus, a nuestro amigo, a profe Osman Urizar, al señor alcalde municipal también, y agradecer también a la familia Reyes, la familia Cabrera Rivera, familia Sosa Ríos, familia Ramón, familia Reyes y familia Medrano Jack. También agradecimiento especial a don Pedro Ortiz González, desde barrio Los Cipresales, que allá sería la penúltima presentación. Así que muchas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a continuar con más de los saluditos que tenemos por acá, más de los pormenores que tenemos por acá. Qué agradable para nosotros extenderles ese saludo muy especial para todos ustedes. Ya puntualizando la hora 6 de la tarde más un minuto, ya por acá vean nada más el panorama, qué bonito, qué precioso, y apenas se ve. Ya apenas se logra observar la pequeña claridad, la verdad, ya la oscuridad de la noche ya se está dejando caer. Mientras tanto nosotros seguimos acompañándoles a todos ustedes. Tenemos saluditos por acá. Saludos para Tomás Nish. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Compartan nuestro live, por favor, acá en la plataforma de Facebook. Gracias también a Mike Ishcott. Saluditos especiales también para Mildred Gómez.
Para Verónica Hernández también, saluditos especiales. La mejor de las tardes noches para ustedes, queridos amigos. Saludos también para Edwin López. Para Miriam Félix, hola, ¿qué tal? Dice Liliana Soberanis, dice, saludos amigos de Miguel Ángel Chul, para Singer Marco Pum, para Jerem Mejía, para Gudiel de León, para Tommy Vaz, para Samuel Insuperable, bendiciones amigos al 100, dice. Ahí está entonces el reporte de nuestra querida Liliana Soberanis, que envía saludos muy especiales ahí a nuestros amigos insuperables. Ahí están ellos acompañando y amenizando este maravilloso convite. También saluditos para Jerem Mejía, especialmente, dice por acá. Y están los saluditos con mucho cariño ahí para los maestros de Miguel Ángel Tul, que en esta ocasión están compartiendo su música para complacer a las diferentes familias que están recibiendo a este convite. Queremos también saludar a nuestros amigos que están ahí, al 100%, ahí a los amigos también que admiran muchísimo el talento nacional de nuestros vocalistas de esta marimba orquesta, como lo es los Maestros Insuperables. Y por lo tanto, pues ahí saludos también para Tommy Vaz, dice, de parte de Gwen. Muchas gracias, ahí están los saludos para los Maestros Insuperables. Incansables los muchachos también, ahí están compartiendo de la música, están también compartiendo con la gente bonita de acá de San Andrés Acabaja. Y mientras los camiones que transportan el sonido se van ubicando, nosotros también vamos a ir a ubicarnos en donde será la siguiente presentación. Agradeciendo a la familia Reyes por recibir a las chicas del convite. Mientras tanto nos despedimos de la familia Ramón Montúfar, ahí a toda la familia Montúfar también, quienes también recibieron a las chicas, especialmente para la pareja número 1. Ahí el saludo muy especial y por supuesto siempre saludando a todas las parejas, la segunda pareja, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y así sucesivamente hasta la última pareja. Siempre saludándolas, animándolas también para que continúen con esta buena organización, esta bonita organización. Es el inicio de una gran historia, es el inicio de una historia sin final, porque considero que las presentaciones de los comiteros pues no tiene un final, porque las siguientes generaciones vienen y abrazan esta hermosa tradición, como es la tradición de los conviteros. Entonces, queridos amigos, ahí estamos con los saludos que ustedes nos están dejando, esos saludos especiales que ustedes nos están brindando en esta oportunidad, son bienvenidos por acá. Y todo lo que ustedes están escribiendo también, muchísimas gracias. Todos nuestros amigos que nos están acompañando también. Hemos observado también de que tenemos muchas visitas, muchos amigos de diferentes lugares. Personas también que han emigrado, que residen en otros lugares, en otros departamentos, quizás también en la ciudad capital, amigos que vienen de los Estados Unidos también. Somos testigos de que muchas personas, para disfrutar de la feria, para compartir con la familia, para estar presente, vienen en estas fechas importantes, en estas fechas especiales y comparten de cada momento. Quiero enviar un saludo muy especial para mi estimada Emily Rosales, que justo el día de hoy pues también ya retorna hasta allá en Plainfield, Nueva Jersey. Excelente viaje, que vaya con bien. Y pues agradecerle por los días que compartió con nosotros durante nuestra feria. Muchas gracias. Y aquellos que no tienen la oportunidad de venir y acompañarnos, pues solo nos queda enviarles muchos saluditos, muchos abrazos también. Y mucho ánimo para ustedes también, queridos amigos. Pero a la vez considero que ustedes están con nosotros a través de los medios de comunicación y en este caso a través de ZoomSac. Muchas gracias.
Así que muchas gracias ahí a nuestros amigos que se reportan también y que nos comentan de que están con nosotros fuera de nuestras fronteras. Allá desde los Estados Unidos se reportaban también con nosotros. Los amigos del convite mixto trigueño desde New Bedford, Massachusetts, están compartiendo con nosotros y por supuesto en este momento pues compartiendo del acontecimiento acá en San Andrés, acá baja el Quiché. Y pues teniendo una productora internacional con nosotros, gracias al gentil patrocinio de nuestro amigo Allen Ramón, pues él ha invitado a este medio de comunicación y por lo tanto nosotros nos encontramos por acá en este momento, compartiendo con la gente linda de acá de San Andrés, acá baja, y también proyectando nuestras tradiciones, lo que se realiza acá en San Andrés. Y por lo tanto, pues, es un gusto poder dirigirnos a todos ustedes, porque muchas personas ahí están con nosotros a través de su teléfono móvil, a través de su televisor, a través de su computadora también. Realmente se agradece a todos y cada uno de ustedes por esa compañía que están brindando. Así que muchas gracias a todos los familiares también de las chicas que conforman las diferentes parejas de este convite. También queremos agradecer ese apoyo que han brindado a esta organización. Lo comentábamos de que es una organización nueva, que recién están organizándose para poder escribir algo diferente, hacer una presentación especial para todos ustedes. Ya con esta fecha también vamos despidiendo el mes de noviembre, señores, ya para darle la bienvenida al mes de diciembre. Y por supuesto, Zumzac viene cargadito de actividades, viene cargadito de transmisiones que ustedes han hecho posible. Entonces, queridos amigos, pues es lo que tenemos por ahora, pero cerramos el mes de noviembre con broche de oro. Miren nada más, con una presentación de lujo de este gran convite, el convite de damas San Andrés Apóstol, brindando todo lo mejor a toda la población de San Andrés acá abajo, a propios y visitantes. Quedan impresionados con la presentación de este gran convite. Así que muchas gracias amigos visitantes, gracias por estar con nosotros, gracias también por aplaudir la participación de estas chicas que están colocando su granito de arena, un esfuerzo muy bien. Por acá tenemos algunos saluditos, dice la familia Chachcolac felicita a todas las integrantes del convite de damas San Andrés Apóstol. Tenemos, dice, bueno, saludos especiales para la pareja número 13. Muchas gracias. Así que mientras tanto vamos a seguir saludándoles a todos ustedes, queridos amigos. En este momento ya nos encontramos acá en casa de habitación de nuestro amigo Leandro Reyes para una presentación más, queridos amigos. Y gracias por seguir y acompañar la transmisión de Zumzac, que viene desde el municipio de Zacapulas. Eso.
Así que queridos amigos, seguimos saludándoles a todos y cada uno de ustedes en esta ocasión ya de la noche. Ahí estamos, queridos amigos. Seguimos proyectando más de lo nuestro. Y en esta ocasión ubicados desde el municipio de San Andrés Acabaja. Pues en lo personal quiero comentarles que yo me siento muy contenta, muy agradecida con la vida, con Dios, por las oportunidades, por todo lo que se presenta. Y en este caso, pues nos encontramos acompañando a SUMSAC. Ya lo decía Byron, que durante el transcurso del mes de diciembre vamos a estar acompañándoles en las diferentes transmisiones de SUMSAC. Y desde ya, pues agradecer ese gentil patrocinio y esa invitación que siempre dejan la gente bonita de los diferentes lugares. Desde ya, pues si usted tiene una actividad agendada con SUMSAC, puede dejarnos su comentario en este momento para hacerle mención en esta oportunidad y así poderle saludar también, porque para eso estamos, como medios de comunicación, trabajamos para ustedes y por ustedes. Entonces, gracias queridos amigos por brindarnos también esa confianza, por brindarnos la oportunidad. Siempre lo he dicho, las oportunidades que nos presta la vida, que nos brinda la vida, que nos brinda el creador y formador de vida, pues nosotros estamos siempre agradecidos por esas oportunidades que siempre se nos dan. Entonces, queridos amigos, muchas gracias. Seguimos en el gran recorrido del convite, el convite de damas San Andrés Apóstol, haciendo su presentación. Saludos especiales ahí para la pareja número 7, saludos también para la pareja número 11, para la primera pareja y para la última pareja. Y por supuesto, para todas las parejitas. Desde ya las felicitaciones para todas ellas. Ya casi, señores, ya casi. Estamos ya casi en la recta final del día de hoy. Porque nuestro itinerario pues nos muestra que nos quedan algunas presentaciones más y por lo tanto pues se agradece a todas las familias que tuvieron a bien recibir a este maravilloso convite. Saludos también a toda la gente bonita de las diferentes comunidades de acá de San Andrés Acabaja, que están también por acá, y a todos los grupos de conviteros que también están acá en San Andrés Acabaja, a la gente bonita desde Santa Cruz del Quiché, al convite del 19 de agosto de Santa Cruz del Quiché, pues hace un momento que también estábamos entrevistando a algunas personas y escuchamos también de que vienen muchas personas acompañándonos, y eso es muy bonito poder observar de que tengan ellos una idea de lo que se puede realizar o de lo que se realiza acá en San Andrés Acabaja. Y para nosotros qué placer enorme recibir aquellas visitas, recibir aquellas familias que vienen con mucha alegría para compartir con sus seres queridos, disfrutar quizás de los platillos típicos y de todo lo que ofrece nuestro querido municipio de San Andrés Acabaja. Entonces, que la estancia de nuestros amigos visitantes sea de lo mejor, que todo lo que ellos vivan, las vivencias que tengan acá, sean recuerdos muy bonitos para todos ellos. Así que, bueno, creo que ya tenemos sonido, ya tenemos audio general, y por lo tanto los dejamos entonces con todo lo que está aconteciendo en esta oportunidad. Bienvenidos. Compañía de los amigos de SUMSAC, también los amigos de Trishita TV,
Mega TV, Canal 28 de acá de San Andrés, Acabajá. A todos un gusto poderles saludar en esta noche especial. Estamos en casa de habitación de don Leandro Reyes, papá de la directora del convite, la fundadora de este convite, y por supuesto ahí el papá de nuestro amigo Steven Reyes, que el día de hoy es el colaborador ahí echando punta todo el día. Estamos muy contentos saludando a todos los amigos que hoy se dan cita a esta actividad. Hablábamos de historia, hablábamos de los convites, y ahorita cabal con don Byron Molina se encontraba ahí Derlick y recordábamos aquellos trajes de antaño. De trajes de antaño, no me va a dejar mentir Derlick, ahí con su familia. Eran trajes realmente de una máscara que solo se acoplaba al rostro, no eran máscaras completas. No existía mucho el plumaje en ese tiempo en los convites de antaño, allá recordando al papá de Derlick, los convites de San Pedro Jocopilas, los hermanos Tebalán que hacían los trajes en Santa Cruz, don Tono Cachucha, como le decían con mucho cariño, allá en Santa Cruz. Hace muchos años, Byron, usted de los patojones que se han integrado durante este tiempo, pero qué bonito recordar. Y ya en un par de años usted ya le va a contar a los patojos de todo esto, y así va pasando año con año, año con año. Y qué bonito recordar. Ahorita me decía un amigo allá dentro de con don Leandro, pues recordaban cuando veníamos hace muchos años aquí nosotros éramos promotores de una empresa de aguas gaseosas de acá del Quiche, y se mantenían las parrandas aquí en el Salón de San Andrés. Solo había un salón aquí frente al parque, ahí era el evento, es Flor Sacabajense, Florecita Sacabajense, y ay, qué recuerdos tan bonitos. Las maratones que les contaba por la mañana, se venía, miren, toda la carretera, don Byron, era desde acá hasta el mirador, era de terracería. Metíamos la unidad móvil adelante y nos daba pena porque íbamos tirándole polvo a los corredores, a los maratonistas. Subían al mirador y regresaban, era el maratón de aquí de San Andrés. Fíjense ustedes las actividades: maratón, veladas, partidos de fútbol, jaripeos. Aquí a la vuelta, ya no me recuerdo el nombre, pero era Don Tucu, le decíamos con mucho cariño. No tengo el nombre y si alguien me lo viene a recordar, pues qué bueno mencionarlo. Aquí a la vuelta hicimos un jaripeo con Don Tucu y la familia Méndez, el papá de mi estimado, ay, se me va el nombre aquí, apellido Méndez. Ellos hacían el otro jaripeo, salida a Canía. Entonces era una semana completa de actividades, pero créamelo que no es como ahora que convite, y no había más. Pero antes sí había de todo, había jaripeo, había esto, había todo. Y bueno, al final qué bonito recordar y poderle recordar a toda la gente de todas estas actividades. ¿Ok? Sí, con gusto. Aquí vamos a hablar un poquito más, ¿ok? Y pues algunas personas que están por acá, no me la dejen mentir, Ronald Méndez, era mi amigo Ronald Méndez, de los que hacían los jaripeos. Están ahí ya con el silbato informando. Muchas gracias, estamos listos. Allá está don Marcos Orante, dice: la familia Reyes felicita a todas las parejas del convite por su excelente presentación en esta primera edición, y gracias a don Leandro Reyes por el apoyo incondicional. Saludos especiales a la primera y última pareja, Evelyn Reyes y Transain Reyes. Ay, se me va el nombre, pero de igual manera, don Byron, diríjase usted a todo el público. Ok, estamos ya preparados entonces, damas y caballeros, suenan los pitazos. Quiero saludar a mi amigo Estuardo Cabrera, que por acá nos acompaña. Amigo Estuardo, bienvenido desde Providence, Rhode Island, hoy por acá compartiendo. Mi querido Estuardo, muchísimas gracias por esos recibimientos allá en Providence. La pasamos muy bien, por supuesto, compartiendo de este momento tan especial. Asimismo, quiero reiterar el agradecimiento y las felicitaciones a las chicas del convite del día de hoy en su primera edición. Quiero saludar en nombre del convite femenino Hermandad de Damas de Santo Tomás
Chiché del 28 de diciembre, que también este año se estrenan en Chiché, por supuesto, mi estimado Luna. Saludos especiales a don Leandro Reyes y a toda la familia de parte de Ana Lázaro. Damas y caballeros, ¿qué dicen? Un fuerte aplauso, venga, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Más suerte el aplauso, por favor. Venga, y los dejamos en compañía de los insuperables Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Insuperables. Vamos con la música especial, por favor, maestros. Venga. Para poder compartir un instante más y poder disfrutar, suenan los cohetillos, suenan las bombas. Y por supuesto, esto nos indica que las chicas ya están presentes y es la música más insuperable de toditita Guatemala. Es Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Un momentito más, dice por acá, maestros. Vamos a esperar un momentito más. Un momentito más nos indica por ahí. Así que no hay prisa. Así que no hay prisa. Vamos a esperar un momentito más en lo que se van acomodando todas las chicas. Y por ahí están compartiendo. Yo quiero saber cuántos visitantes hay por acá. Levánteme la mano los visitantes. ¿Dónde están los visitantes? Levánteme la mano. Arriba la mano, arriba la mano. Eso. ¿Y en dónde está la gente de San Andrés Zacabajal? Levánteme la manita. ¿En dónde andan? Ah, ya los veo. La estamos pasando muy bien, mi querido Luna. Se me iba por alto ahí, Byron. A ver si lo pueden grabar los amigos de Cubulco. Pero de igual manera, quiero mandar un saludo muy especial a César Córdoba y a Quique Córdoba de Cubulco, Baja Verapaz. Son paisanos ahí de mi estimado Marcos Orantes. Byron Molina de Zumzac Internacional. Muchísimas gracias. La verdad que hoy estamos compartiendo con muchísima alegría la primera edición de este maravilloso convite, que no está solo rompiendo récords en el San Andrés, sino en toda Guatemala y cómo no decirlo allá en Estados Unidos, que por acá compartimos. Tuve la oportunidad de saludar a muchos hermanos guatemaltecos de acá, de esta tierra que lleva por nombre San Andrés Zacabajal, allá en los Estados Unidos. Nos abrazamos, compartimos y hoy les mandamos un saludo muy especial. Gracias por estar compartiendo con nosotros y estar disfrutando de este momento tan especial. La primera edición del convite San Andrés Apóstol. Ahora sí, ya estamos listos. Silbato, por favor. ¿Todavía no? Ok. Ahí nos dicen, muchas gracias. Sí, fíjese usted, Byron, que bueno, tuvimos la oportunidad de estar los dos cabal allá, pero usted con un convite y yo con otro. Y había mucha gente de San Andrés. Había una productora que se llama Chinantón. Tal vez tuvo la oportunidad, muy colaboradores, ellos, unos muchachos muy colaboradores. Ahí andaban con un teléfono, una camarita y miren, pero muy colaboradores los muchachos. Chinantón se llama la productora y es de por acá. Hay varias producciones que son de acá, de San Andrés y están allá. Yo me daba cuenta en sus playeras, ahí decía San Andrés. San Andrés. Y qué bueno, la verdad, nos unen para poder compartir de este momento tan especial. Los saludos están por acá presentes y quiero saludar con muchísimo cariño a las hermanas Colaj de parte de don Salomón Galindo allá en Zacapulas. Él por ahí observando a través de Zumzac. Con muchísimo gusto de parte de Salomón Galindo para las hermanitas Colaj que hoy están por acá bailando y disfrutando también de este momento. También a chicas del 8 de diciembre de Chicamán ya están presentes por acá también, que hoy saludan y felicitan con mucho cariño la primera edición de este maravilloso convite. Muchas gracias. También el saludo cordial para las conviteras de Canillá. Yo tuve el gusto de dirigir este convite en su primer presentación o segunda, no estoy mal, y yo les puse el convite de las rosas a este convite de Canillá hace muchos años. También un saludo cordial a Sandy López Noriega del convite de allá de Chinique de las Flores. También un gusto poderles saludar. Me dicen, ¿están listos por allá? El silbato todavía no, dice, ok. Estamos atrasaditos por ahí, pero muy contento de poder saludar a toda la gente que sigue a Zumzac, a Trishita TV, en el canal 28 también está Mega TV.
y a todos los medios de comunicación que usted, imagínese, Byron, cuánta gente anda ahí transmitiendo en vivo y estas señales llegan lejísimo, lejísimo, lejísimo. Se me olvidaba saludar a los amigos de Chujuyú, que también hay muchos de Chujuyú allá en los Estados Unidos. La verdad que Chujuyú es una tierra muy especial. Nos vamos a saludar el próximo mes. Ya estamos a un pasito nada más de estar en diciembre y a un pasito de estar en enero. El 26. ¿Le parece la idea? A un pasito de diciembre y a un pasito de enero para seguir compartiendo. Y yo le pregunto, estamos por cerrar el año 2025, estamos a 31 días aproximadamente. ¿Será que ya cumplió todas sus metas del año 2025? ¿Qué piensa usted? Falta un poquito, tiene todavía 31 días para poder compartir y llegar a esa meta. Sí, algunos se pusieron la meta de bajar peso, pero yo los veo más gordos, ¿verdad? Yo bajé de peso, la verdad. Bueno, cumplió la meta, cumplió la meta. Cumplí la meta a totalidad. Ok, pero con toda la comida que nos dieron hoy, creo que ya subimos más. Bueno, qué gusto poderles saludar en nombre del Convite de Damas San Andrés Apóstoles, su primera edición. La estamos pasando muy bien, buena música, buen ambiente, buenos trajes y por supuesto las productoras de lujo, Sumsac, Trichita y todos llevando esta bonita, buenas imágenes bonitas, el audio profesional hasta el celular, hasta su tele. Allá tenía mensajes también allá en Arizona, están también siguiendo en Phoenix, en Los Ángeles, California, allá con mi mamá, toda la familia, allá en Watsonville, California, y por supuesto a toda la gente en Providence, Rhode Island, que es donde está la mayoría de amigos. Hablando de eso, le contaba que ya en febrero se tiene una presentación de un convite también en Houston. Ya nos estarán dando más información. Imagínense, y se va agrandando esto de las tradiciones en los Estados Unidos y llevando lo que es el convite. Qué bonito, qué especial. Como decía, un recordado locutor de radio, locutor de televisión, de los primeros presentadores de televisión. Dígame, mi amigo, ¿qué le puedo servir? Ok. Hay un vehículo, placas 407 DMJ. ¿Es algún Toyota pick-up o algo así? Es un pick-up rojo, por favor, si lo pueden mover, porque ahí van a pasar los camiones. Mi amigo Byron Molina, ahora sí. Suena el pitazo, y eso quiere decir que ya estamos preparados. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar la primera edición del convite, el convite de damas San Andrés Apóstol, y la música más insuperable de toda Guatemala, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Y contigo. Ay, ay, ay. Que viva San Andrés de Cabajal. Que viva.
San Andrés Acabagá. Tan blanca y bonita, muy triste quedó. Ahí nomás. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Venga, Byron. Más suerte el aplauso, por favor. Creo que se merecen esos aplausos de todo este público maravilloso. La estamos pasando increíble desde San Andrés Acabagá. Hoy compartiendo con las chicas de este maravilloso convite. Así es, gracias a don Leandro Reyes y familia, a todos los que nos han apoyado durante todo el día. Yo quisiera escuchar una bulla, un aplauso, pero de las conviteras para el público que nos ha acompañado. ¡Venga! Échele, no se escucha, pero claro, se siente ese cariño. Regáleme un poquito para más todos. de volumen. Exacto. ¡Qué bueno! Don Byron, vamos a la siguiente presentación y lo dejamos con esta marimba orquesta. Dígame usted quién es. Los insuperables de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Venga. Si tú me dices que no soy yo y yo te digo eso es verdad. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso es verdad. Yo voy a beber, sé lo que tú quieres, para que tú me veas con otra mujer. Yo voy a beber, sé lo que tú quieres, para que tú me veas con otra mujer. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso es verdad. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso es verdad. Come y copa, para que se amarga, quítame esa pena y no sea tan mala. Come y copa, para que se amarga, quítame esa pena y no sea tan mala. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso es verdad. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso es verdad. Amor, 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 amor. Esto es un merengue dedicado. Marca la huira. Ajá. Ajá. Eso es lo que va. Con swing. Ajá. Dicen que no soy nada y yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo eso no es verdad. Yo voy a beber, sé lo que tú quieres, aunque tú me veas con otra mujer. Yo voy a beber, sé lo que tú quieres, aunque tú me veas con otra mujer. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo que no es verdad. Si tú me dices que no soy nada y yo te digo que no es verdad. Solo una cerveza me quita la pena. Yo me buscaré una mujer buena.
cerveza me quita la pena. Yo te buscaré una mujer buena. Si tú me dices que no soy nada, y yo te digo esto es la verdad. Si tú me dices que no soy nada, y yo te digo esto es la verdad. Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Yo lo conocí en un monte oscuro, yo lo conocí en un monte oscuro. Estaba cocinando un rocimerulo, estaba cocinando manita linda rocimerulo. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Let me go na misma, let me go na na, let me go na misma, let me go na na. El pobre Pirulo estaba cortando caña, el pobre Pirulo, mamita linda cortando caña. Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo pero seguro. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Pirulo, Pirulo, Pirulo. No se llama Tropical. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Como una vela te voy a prender, como una vela te voy a prender, como una vela te voy a prender, como una vela. A ver, pon el swing, con la mano arriba. Esto es lo que va. Ajá. La pelota quiere que le dé cadera, la pelota quiere que le dé cadera, que le dé cadera, que le dé cadera, que le dé cadera, que le dé cadera. La pelota quiere que lo está bailando, allá en la misa lo están pasando. Que le dé cadera, que le dé cadera, que le dé cadera, que le dé cadera. Bendito. Si la lluvia te cae, tu cabeza te vas a mojar. Si la lluvia te cae, tu cabeza te vas a mojar. Si la lluvia te cae, tu cabeza te vas a mojar. Si la lluvia te cae, tu cabeza te vas a mojar. Ok, continuamos con más, con este tremendo swing del merengue. Para las chicas del 30, qué bonito. Gustazo enorme compartir en esta oportunidad súper especial. Familias, amigos, visitantes también, bienvenidos. Otra vez acabando. Mi amigo Luisito Luna. O San Luisito. Miguel Ángel va a bailar. Bebe, para que me comprenda. Con mucho swing. Bebe, para que me comprenda. Ande la pista,
Eso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Rico! Un saludito muy especial a la abuelita Cande, la mamá de don Leandro, que está por aquí viendo a su nieta, a su bisnieta. Bueno, parte de la familia Reyes felicitan a todas las parejas del convite por esa excelente presentación en esta primera edición y gracias a don Leandro Reyes por el apoyo incondicional. Saludos especiales a la primera y última pareja, Evelyn y Francini. Gracias por apoyar esta tradición hermosa. ¿Dónde está don Byron Molina? Por acá andamos. Para hacer la primera edición es un lujo, la verdad, disfrutando de este espectáculo maravilloso. Así que vamos con más de la música, mi estimado Luna. Miguel Ángel Zul. Y su marimba orquesta. Y contigo. Que se baila sabroso, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Guatemala, la Maina y San Andrés, la cumbia cineguera, que se baila sabroso, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Juanito Lázaro. Saludos para Mateo Chats y Juanito Lázaro. El Benedito, mamá, el Benedito. El Benedito, mamá, el Benedito. El Benedito, mamá, el Benedito. Que se baila sabroso, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Guatemala, la Maina y San Andrés, la cumbia cineguera, que se baila sabroso, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Insuperable. Pensando en ti, yo no te lo puedo negar, pero mi amor murió, eso no te puedo decir. Que ya lo pasado, que no me hagas sufrir más, lo nuestro se ha terminado, por ser más hambre su vida. Que olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más, lo nuestro se ha terminado, por ser más hambre su vida. Yo así te quiero. Jugaste con mi corazón, beso mira, no pidas perdón. Pide tiempo, beso mira, deja de rogar mi amor. Tú jugaste con mi corazón, beso mira, no pidas perdón. Pide tiempo, beso mira.
cañonazos, cañonazos, llegaron los cañonazos, cañonazos, llegaron los cañonazos. Y la trisita Byron Molina. Ese soy yo, Marco. Y en el sax, Marvin. Gózala con mi morena, Gózala, bailando rumba, gózala, que yo te quiero, gózala, bailando cumbia, gózala, que sabrosito, gózala, el meneíto, gózala, 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 gózala. Au. Y es Miguel Ángel Zul, Insuperables, en vivo, Subsac. Con mi morena, Gózala, bailando rumba, gózala, que yo te quiero, gózala, bailando cumbia, gózala, 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 gózala. besito mati, canela, besito mati, besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo coco, coquito para los mojitos, que sabrosito mi negra, arte con chanarito y rico. Besito de coco, negra, besito mati, besito de coco, negra, canela y anís. Ándale, Cris. Cañonazos, llegaron los cañonazos. Cañonazos, llegaron los cañonazos. Cañonazos, llegaron los cañonazos. Cañonazos, llegaron los cañonazos. A ver, ¿y cómo están todas las damas? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. El convite de damas, convite de lujo. En su primera edición, Miguel Ángel Zul. Y esto va para ti. Solo para ti, chiquitita. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Es que tu mirar te parece al radiante sol que amanece. Y mienten tus ojitos, miran tan bonitos. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Se hace veredicto. Queremos contarle, don Byron, a todo el público que van a descansar. No sé si ahorita se van al descanso. Le pedimos favor a todo el público que no se vayan. Van a entrar a descansar y vuelven a bailar nuevamente acá, ¿ok? Entonces van a darle el espacio. No queremos que se vayan, quédense ahí donde están. Seguimos a través de Subsac Internacional y Trinchita TV. Hablando de pioneros, mi estimado Byron, un poco de historia.
¿Sabía usted que de las primeras marimbas orquestas en presentarse con pantalla en conciertos, Miguel Ángel Zul? Los primeros en usar sistema aéreo, Miguel Ángel Zul. ¿Sabía usted? Bueno, y se atrevieron a tocar música que otros no tocaban. ¿Se recuerda usted? Más adelante vale igual, que es una melodía de antaño. Y se animó a tocar a Miguel Ángel Zul y la hizo un éxito. ¿Algo de la historia? ¿Un tip por ahí, don Byron? No por gusto, los insuperables. Hoy también compartiendo con muchísimo cariño, la verdad. También le tenemos mucho aprecio a este grupo, a esta marimba tan esencial. Y ya estuvo con nosotros en un aniversario de Zumsac también, Miguel Ángel Zul, con mucho cariño. Y hoy compartimos una vez más con ellos. Es importante, mi estimado Luna, poder mencionar a todos estos patrocinadores, que sin el apoyo de ellos no fuera posible la primera edición de este maravilloso convite. ¿De quién se trata? Así es, mi amigo Byron. Fíjense que aparte de los patrocinadores, contar con la presencia de público, porque si no hubiera público, no estuvieran los visitantes, pueden pasar acá, no tengan pena. Fíjense que si no hubiera público, pues, ¿de dónde vienen ustedes? Ciudad Vieja, Zacatepeques, bienvenido. ¿Qué familia son ustedes? Familia Reyes, bienvenidos, don Otto Reyes. José Sical también el saludo. Ciudad Vieja los están viendo el convite. Denis, Daira, Osman, saludos hasta Ciudad Vieja. Un gusto saludarles, familia Reyes, bienvenidos y cuídense mucho. Bueno, gusto saludarles, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarles, amigos de Chiché y una paisana de Zacualpa, apellido Berriondo, bendiciones. Bueno, le contaba a usted que si no es por el público y no fuera por los patrocinadores, pues no se pudiera dar estas actividades de convite. Quiero agradecer, vamos a ver, tenemos acá un pick-up rojo, creo que es un Toyota, placas particulares 407 DNJ. Por favor, hay que moverlo, porque ahí estarán pasando los camiones y está obstruyendo el paso. Por favor, agradecemos pick-up Toyota 407 de la placa. Bueno, voy a darle mención a los colaboradores. Allen Ramón, Wilma Ramón, Pedro Nish González, alcalde municipal, Gorrasquiché, Comercial Mejía, Ferretería El Amigo, Farmacia Integral, venta de teléfonos, Materiales Eléctricos Velázquez, Osvaldo Ramos, Danilo Quintana, Cristian Quintana, Ever Ortiz, Surtidora Meli, Doctora Audrey Fong, Asisclo Urizar Cano, Christopher Ramón, Ferretería García, Barrotería Tical, Eric de León, Roberto de León, Restaurante Mi Casa, Familia Ortiz Rivera, Marilu Tujín, My Dentis, Librería y Tecnología García, Pizza América, Andrea Colac Pérez, Jesús Girón, don José también Girón, allá radicado en Estados Unidos, don Josías Urizar, Cooperativa Ciecus RL, Josville Quintana, Curiosidades Joana. Seguimos con más. Venta de repuestos Urizar, estructuras metálicas José Meli, Cooperativa Santa Cruz, Cosme Ixcuná, Pedro Castro, Donaldo Quiñones, Ferretería Juan Fran, Ovidio Méndez, radicado en Estados Unidos, Antonio Pulup González, Patrocinio de León, Carnicería Ortiz, Profesor Rudy Maric, Profesor Juan Castro, Producciones Santrich, Coquete Coffee, Aníbal Reina, Rafael Girón, Selvin Saquic, Benjamín Cruz, Pedro Castro, Lidia Cruz en New Jersey, Marta Cruz en New Jersey, Tienda El Ahorro. También saludamos, mucho gusto, buenas noches, no tenga pena. Gracias ahí a mi amigo Byron, Asfan, Familia Gómez New Jersey, Cosme Mari, José de León Colaj, Farmacia Mi Guatemala, gusto saludarle, feliz noche. Vamos con Variedades Peter, mi estimado Byron. Ok, con muchísimo cariño quiero saludar a mis grandes amigos de Variedades Peter, a Mavis Quiñones, dice por acá, gasolinera El Reigbe, me parece, muchísimas gracias. A Construcciones Madrid, también muchísimas gracias. A Leandro Reyes, a la familia Ciprián Sam, a la licenciada Odilia Ríos, también a Olman Cipriano, también a Agrosacabajense, muchísimas gracias.
También Andrés El Cholo, también gracias a Variedades El Regalito, a la Asociación Juvenil de Agua Caliente 2016 radicados en Massachusetts, muchísimas gracias. A Cooperativa Siagmag, Agencia Chiché, muchísimas gracias. A Sigroy, dice por acá, Cubulco, Baja Verapaz. También a Derian Urizar, a Cristian Urizar, a Farmacia Shatay, Asociación Juvenil 1 de Mayo de Xolja, radicados en Nelford, dice por acá, muchísimas gracias. A Gasolinera Tricita, también a Alex Rodríguez, a Paint Center, me parece, Paint Center, me corrige por ahí mi estimado Luna, a Panadería Magic, también muchísimas gracias. A Augusto Ventura, a Lancho de Pachejá, muchísimas gracias también a Leti Iscuná, también a Distribuidora de Huevos Marcelo, a Cooperativa Maya Procredit RL, a Sam's Films, también a Hilos Natalie. Ellos son los encargados de estar compartiendo este patrocinio tan especial. Quiero aprovechar rápidamente para saludar a mis grandes amigos de Miami, Florida, que nos vemos a finales de este año, primero Dios. Nos saludamos por allá en Miami, Florida, para poder compartir también de momentos espectaculares. Excelente. Vamos, después de acá con don Leandro, nos vamos a estar trasladando ya con la familia Medrano Jack, para que lo tengan ahí visto. Si usted no puede verlo acá, puede adelantarse allá con la familia Medrano Jack. Y la última casa que visitaremos es con el señor alcalde, creo yo, es don Pedro Tich González, allá en barrio Los Cipresales. Entonces se pueden ir trasladando porque hay mucha gente que está llegando, ya no caben acá. Entonces me imagino que tendrán que irse hacia la familia Medrano Jack y luego allá con don Pedro Tich González, el señor alcalde, barrio Los Cipresales. Esperamos contar con su presencia en los diferentes, bueno, ya solo dos nos quedan, don Byron de las casitas, pero tenemos el descubrimiento. No me lo diga todavía, por favor. Fíjense que nos han dado una sorpresa muy especial. Yo quiero que mi amigo Luna nos ayude. ¿Qué sorpresa será el descubrimiento? ¿En dónde vamos a estar compartiendo también? Porque el tiempo va pasando rápidamente y queremos saber, ya que la gente y todas las personas están reunidas por acá compartiendo con nosotros. Exactamente. Fíjese usted que al finalizar, allá con don Pedro Tich González, nos estaremos trasladando para el descubrimiento allá al campo municipal. Si no estoy mal y todo va como me lo dijeron y es lo que se ha dicho, estaremos finalizando con los internacionales conejos en el descubrimiento. Es lo que tengo previsto, tal vez mi estimado Steven me corrobora porque no lo tenemos aquí en el itinerario, pero ya me lo habían adelantado. Entonces, si usted o alguien de los colaboradores del convite nos informa, porque nos aparece a las 10 de la noche, que más o menos estaremos llegando un poquito más, pero, o un poquito menos, no sé qué hora serán, porque yo ando más perdido que el hijo de la Llorona, pero esto será en el campo municipal, el descubrimiento. Si no estoy mal y todo va como me han dicho, estaremos finalizando con los internacionales conejos el descubrimiento, pero ahí nos lo va a estar corroborando mi estimado Steven Reyes, que es uno de los colaboradores y encargado de la logística. Me avisan, me informan, amigos de Trichita, ya que ustedes tienen mejor visión, cuando vayan ingresando las conviteras a la pista, porque nosotros no tenemos nada de visión desde acá, por favor. Ok, quiero saludar a mis grandes amigos de Trichita TV, también a mi amigo Toño, que por acá está presente, también uno de los pioneros acá en San Andrés, Zacabajá. Quiero saludar con mucho cariño a los amigos de Tricita que hoy están acá compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que han sido los encargados de llevar la feria completita de San Andrés. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Amigos de Mega TV, hoy compartiendo también con nosotros y disfrutando de este momento. Y por supuesto, a través de la señal internacional, a través de Zumsa, que hoy estamos por acá compartiendo y disfrutando de este momento tan especial. Quiero saludar a todo mi equipo de trabajo, mis grandes amigos de Zumsac, camarógrafos, técnicos, locutora, por ahí a mi amiga Petronila Moreno. Gracias por estar compartiendo con nosotros.
acá en su tierra, compartiendo desde San Andrés, a mi amigo Hilderson, a Alex Palacios, a mi amigo Martín, a Ulises, a toda la banda de Subsac, con mucho cariño. Ok, excelente, buen trabajo, muchachos, prestaciones. Y a todos los medios de comunicación que andan echando punta ahí, como se dice aquí en Guatemala. Y le digo, don Byron, estamos. Don Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta estarán finalizando con nosotros en la casa del alcalde. Y así es, en el campo municipal estaremos con los conejos, allá en el descubrimiento. Muchas gracias, ya nos informaron que sí. Entonces, de esta manera estaremos finalizando esta primera edición. Y como decía usted, don Byron, éxito total. Eso es lo bueno, una buena coordinación, una buena logística y de hace muchos días pues llevar a cabo todo este movimiento de gente. Pues está usted por acá, está mi persona, están las marimbas. Estuvimos hace 4 o 5 días en el ensayo general con Checha y su India Maya y bueno, de todo, una logística grande, una organización grande que no cualquier persona puede hacer eso. Cuesta mucho, cuesta mucha plata, mucho tiempo y eso se da porque a todos los que mencionamos, patrocinadores y personas colaboradoras. Don Byron Molina. Ok, entonces hoy se va un cierre espectacular. Nos acompañaron los maestros de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta y a finalizar los internacionales conejos y en sí las 2 mejores marimbas orquestas de toda Guatemala acompañaron a este maravilloso convite. La estamos pasando muy bien, increíblemente desde San Andrés a Cabajá, hoy presente por acá. Me indican por favor si ya estamos preparados, si ya estamos por ahí presentes. Quiero saludar a mi amigo Huicho Mota, que por acá está presente, a toda la banda que hoy también está presente por acá, y al centenario del 17 de agosto, que por acá están presentes también la Hermandad de la Cruz. Hoy por acá están compartiendo mis grandes amigos. En nombre de todo el equipo de Sunsac, hoy les saludamos, hoy compartimos con muchísima alegría. Bienvenidos a esta tierra tan especial que lleva por nombre San Andrés Acabajá. Y por acá compartiendo también con Achic.